Mesera viuda atiende una llamada en alemán y evita la mayor pérdida financiera en la vida del millonario. Una noche como cualquier otra. Eso pensaba Julia mientras ajustaba su delantal frente al espejo roto del vestidor. El turno de cena en el restaurante Los Cedros ya había comenzado, y ella iba retrasada. Se amarró el cabello en un chongo rápido, se echó aire en el cuello con la mano para enfriar el sudor, y salió caminando rápido por el pasillo que olía a pan recién horneado y a carne asada. Al llegar al salón principal, todo ya estaba en marcha. Las luces bajas, el piano sonando suave, los meseros deslizándose entre las mesas con charolas llenas de copas brillantes y platos humeantes. Julia respiró hondo y se colocó al lado de Toño, su compañero de siempre, quien le lanzó una sonrisa cómplice y le dijo al oído que esa noche había pura gente pesada. En la esquina derecha del salón, una mesa estaba rodeada por hombres de traje oscuro y mujeres con vestidos elegantes, todos atentos a un solo hombre, Rodrigo Santillán. Lo conocían por salir en revistas de negocios, por sus escándalos con modelos europeas y porque tenía apenas 34 años. Él era el tipo de persona que nunca esperabas ver en un lugar común, pero ahí estaba, recargado en su silla de cuero como si el mundo le perteneciera, con una copa de vino tinto en la mano y el teléfono celular sobre la mesa. Julia apenas lo miró de reojo, concentrándose en atender otra mesa cercana, pero sentía que todos en el restaurante sabían que él era el centro de todo. La noche avanzaba como siempre. Julia iba y venía entre la cocina y las mesas, con los pies cansados pero sin perder la sonrisa. Saludaba con la cabeza a los clientes frecuentes, entregaba platos con cuidado y esquivaba al chef cuando salía furioso por detalles mínimos. Ya estaba por llevar la orden de postres a una familia que celebraba un cumpleaños cuando vio a Rodrigo levantarse de golpe de su silla. Tenía el celular en la mano y la cara completamente distinta. No era el hombre relajado de hace unos minutos. Caminó con pasos fuertes hacia la entrada del restaurante, hablando en voz alta con alguien al teléfono en un idioma que Julia reconoció al instante, alemán. No lo podía evitar. Aunque habían pasado años, su cerebro reaccionó automático. Se quedó congelada con la charola en las manos mientras lo escuchaba discutir con alguien del otro lado de la línea. Su tono subía y bajaba como si estuviera desesperado, y luego miró a todos lados buscando algo, o a alguien. Volvió a su mesa y le dijo algo rápido a uno de los hombres que lo acompañaban. El otro negó con la cabeza y se encogió de hombros. Julia dejó la charola en la barra y sin pensarlo caminó hacia la mesa, como si sus pies se movieran por cuenta propia. Rodrigo colgó el teléfono y se dejó caer en la silla, con una expresión tensa. Dijo algo sobre que su traductor no había llegado, que no entendía nada de lo que el alemán le estaba diciendo, y que necesitaba cerrar ese trato o lo perdería todo. Nadie tenía idea de qué hacer. Julia no lo pensó más. Se acercó con cuidado y dijo en voz clara que ella podía ayudar. Todos se giraron a verla como si no entendieran qué hacía una mesera metiéndose en algo así. Rodrigo la miró con los ojos entrecerrados, dudando. Ella repitió lo que dijo, esta vez más segura. Rodrigo alzó las cejas, le acercó el celular y le pidió que hablara. Julia tomó el teléfono, saludó con fluidez en alemán y el silencio en la mesa fue inmediato. Durante los siguientes minutos, tradujo palabra por palabra todo lo que decía el hombre del otro lado, con precisión, sin dudar, como si lo hiciera todos los días. Rodrigo respondía y ella traducía al alemán con total calma. Cuando terminó la llamada, Rodrigo guardó el teléfono lentamente. La mesa entera la veía como si no fuera real. Julia bajó la mirada, dio un paso atrás y dijo que volvería a la barra. No esperaba aplausos ni agradecimientos, solo quería desaparecer. Pero antes de que pudiera irse, Rodrigo la llamó por su nombre, el cual leyó en su placa. Le pidió que se sentara un momento. Julia dudó, pero lo hizo. Le preguntó cómo sabía alemán, si había vivido allá o estudiado en alguna universidad. Ella respondió con pocas palabras. Le dijo que había vivido en Alemania con su esposo durante unos años, pero que ya no tenía nada que ver con ese mundo. Rodrigo no insistió mucho, solo le dijo que acababa de salvarle el trato más grande de su carrera. Le ofreció trabajo. Julia se rió, pensando que bromeaba, pero él hablaba en serio. Le ofreció dejar el restaurante y convertirse en su traductora personal. Ella se quedó muda. No era que no necesitara el dinero. Su hijo estaba en primaria y su sueldo apenas alcanzaba para pagar renta, escuela y algo de comida. Pero ese tipo de ofertas venían con un precio, y Julia lo sabía mejor que nadie.
Le dijo que no, con respeto, pero firme. Rodrigo se quedó viéndola como si no entendiera por qué alguien rechazaría algo así. Ella se levantó, se despidió con una sonrisa forzada y volvió a la barra. Sentía el corazón acelerado. No sabía si por la llamada, por lo que había hecho, o por haber visto de nuevo a alguien como él. Ese mundo que había dejado atrás volvía a tocarle la puerta, y no estaba segura si quería abrirla. Mientras recogía las copas vacías de la mesa de Rodrigo, encontró un folder negro bajo una servilleta. Al tocarlo, sintió un escalofrío. Era grueso, con papeles adentro. Dudó un segundo, luego lo llevó a la barra para entregarlo a gerencia, como debía hacer, pero en el camino, uno de los papeles resbaló y cayó al suelo. Julia se agachó a recogerlo. Al leer lo que decía, sus piernas se debilitaron. Un nombre apareció impreso en letras grandes, junto al de Rodrigo: Ivana de la Vega. Julia la conocía, muy bien, demasiado bien, y en ese instante supo que nada volvería a ser una noche como cualquier otra. Rodrigo no era un hombre fácil de impresionar. Desde los 27 ya dirigía su primera empresa, y a los 34 tenía más dinero del que podía contar. Estaba acostumbrado a que las cosas salieran como él quería, siempre. Pero esa noche, en medio del restaurante, con el vino caro en su copa, y los socios alrededor esperando instrucciones, todo empezó a desmoronarse con una sola llamada. Ni el mejor whisky, ni la sonrisa perfecta de la mujer que lo acompañaba en la mesa, lograban bajarle el pulso. La vibración del teléfono sobre la mesa lo sacó de la conversación. Era un número extranjero, uno que ya esperaba desde hacía días, pero no a esa hora. Lo tomó sin saludar, directo. La voz al otro lado habló en alemán, rápida, con tono seco. Rodrigo frunció el ceño. Entendía palabras sueltas, saludos básicos, frases de aeropuerto, pero no una conversación así. No cuando estaban negociando millones, no cuando había tanto en juego. Se levantó de la silla y caminó hacia la entrada del restaurante, intentando entender algo. Tapó el teléfono y regresó rápido a la mesa. ¿Dónde está Ramiro?, preguntó en voz baja, refiriéndose al traductor. Uno de los socios se encogió de hombros. Otro dijo que no había llegado, que se había atorado en el tráfico. Rodrigo apretó los dientes. Volvió a poner el teléfono en la oreja, pero el alemán del otro lado seguía hablando, más molesto. Usó el traductor automático del celular, pero no funcionaba bien. Algunas frases salían torcidas, sin sentido. El socio alemán empezaba a perder la paciencia. Rodrigo sudaba. La reunión llevaba meses en preparación. Era un acuerdo de distribución que iba a duplicar sus ganancias en menos de un año. Todo lo que había soñado desde que fundó su empresa estaba ahí, al alcance de esa conversación. Y no podía entender nada. La gente en la mesa empezó a notar su nerviosismo. Uno de sus asistentes le ofreció buscar a alguien, un intérprete, un traductor freelance, lo que fuera. Rodrigo negó con la cabeza. No había tiempo. Necesitaba resolverlo ya. En eso, una voz femenina, tranquila pero firme, se escuchó detrás de él. «Disculpe, ¿quiere que le ayude?» Rodrigo se giró sorprendido. Era la mesera, la misma que le había servido el vino hacía unos minutos, la que casi ni había notado. Llevaba el uniforme del restaurante y tenía el cabello recogido de forma sencilla. No parecía nerviosa, más bien segura de sí misma, como si ya supiera lo que tenía que hacer. «¿Usted habla alemán?», preguntó él, con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Sí», respondió ella. «Si me deja ayudarlo, puedo traducir la llamada». Rodrigo dudó. Miró al resto de la mesa. Algunos lo observaban en silencio, otros cuchicheaban. Volvió a mirar a la mesera. No tenía muchas opciones. «Ok, adelante», le dijo, y le extendió el celular. Julia tomó el teléfono y lo llevó a su oído con tanta naturalidad que parecía haberlo hecho 1000 veces. Saludó en alemán con una pronunciación perfecta. La voz del alemán al otro lado cambió de inmediato. De molesto a interesado, Julia se presentó, explicó la situación y pidió que repitiera la información. El hombre lo hizo, y ella tradujo cada palabra con claridad, pausando para que Rodrigo respondiera. Él contestaba, nervioso todavía, y ella volvía a traducir todo con calma. El restaurante seguía en su ritmo elegante, con música suave y platos siendo servidos, pero en esa mesa todo se había detenido. Todos estaban pendientes de Julia. Hasta los que no sabían alemán entendían que algo importante estaba pasando. Rodrigo se apoyó en el respaldo de su silla, sin poder dejar de mirar a la mujer frente a él, que hablaba con tanta facilidad como si estuviera comentando la carta del menú. Pasaron varios minutos.
Julia no se equivocó ni una vez, no titubeó, no dudó. Era evidente que no solo sabía alemán, sino que estaba acostumbrada a ese tipo de conversaciones. Rodrigo no sabía si sentirse aliviado o impresionado. Cuando la llamada terminó, Julia colgó con un gesto discreto y le devolvió el celular. Ya está resuelto. Acordaron enviar los documentos esta misma noche. Solo necesita revisarlos y firmar. Rodrigo la miró fijo. Le costaba creer que una mesera hubiera hecho lo que ni su traductor profesional pudo. Quiso preguntarle 1000 cosas, pero algo en la expresión de Julia le dijo que no era el momento. Le agradeció en voz baja y le pidió que se quedara un momento. Ella asintió, sin cambiar su expresión tranquila. Los socios empezaron a hablar de nuevo, aliviados. La conversación volvió a fluir. Rodrigo se quedó mirando el celular, pensando en todo lo que pudo haber salido mal. Luego se levantó y caminó hacia Julia, que esperaba cerca de la barra. ¿De verdad eres mesera? Ella sonrió con los labios cerrados. Sí, pero hablas alemán como nativa. ¿Dónde aprendiste? Vivía ya unos años. Ya tiene tiempo. Rodrigo cruzó los brazos. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Tienes trabajo fuera de aquí? ¿Algún otro compromiso? Solo mi hijo, respondió ella, sin dar más detalles. Rodrigo asintió. Era mucha información en poco tiempo. Pero lo que tenía claro era que esa mujer no era una mesera común. Había algo más, algo que quería descubrir. Quiero que trabajes conmigo, le dijo, directo. No como mesera, como intérprete, como parte de mi equipo. Lo que hiciste no cualquiera lo puede hacer. Julia lo miró seria. No parecía sorprendida, como si ya esperara esa propuesta. Pero también se notaba que no quería aceptarla así de fácil. Gracias, pero no puedo, respondió. No es mi mundo, ya no. Rodrigo la observó en silencio unos segundos. Iba a decir algo más, pero se contuvo. Le dio una tarjeta con su número personal. Si cambias de opinión, llámame. En serio. Julia guardó la tarjeta sin prometer nada. Solo asintió y volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de salvar una negociación de millones de dólares. Rodrigo la vio alejarse, intrigado, sabiendo que eso no terminaba ahí. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los observaba desde otra mesa. Una mujer rubia, de mirada dura, con un vestido rojo que destacaba entre todos. Había visto todo, y su expresión no era de sorpresa ni de admiración. Era de preocupación, de amenaza, y tenía nombre. Ivana de la Vega. Julia regresó a la barra con el pulso todavía acelerado. Intentó concentrarse en lo de siempre, en limpiar copas, en acomodar servilletas, en revisar órdenes. Pero su mente seguía atrapada en esos minutos frente a Rodrigo, en el alemán fluyendo sin esfuerzo, en la sensación tan conocida de estar otra vez en medio de algo grande. Hacía años que no sentía eso, desde que había decidido desaparecer, cambiar de vida y esconder todo lo que sabía hacer. No había vuelto a cruzar esa línea, y ahora la había cruzado sin pensarlo. Toño se le acercó con una ceja levantada. Le preguntó qué había pasado, porque todos la miraban raro. Julia fingió no darle importancia. Dijo que solo había ayudado con una llamada. Toño soltó una risa incrédula, pero no insistió. En ese lugar, cada quien cargaba con su historia, y nadie preguntaba demasiado. Mientras tanto, en la mesa principal, Rodrigo seguía sin poder concentrarse del todo en la cena. Respondía cuando le hablaban, levantaba la copa cuando brindaban, pero su atención se iba una y otra vez hacia la barra. La buscaba con la mirada como si temiera que se fuera de pronto. No le cuadraba nada. No le cuadraba que una mujer que hablaba alemán como si hubiera nacido allá, estuviera trabajando como mesera. No le cuadraba la forma en que había intervenido sin miedo, sin nervios. Tampoco le cuadraba que hubiera rechazado su oferta con tanta calma. Julia intentó evitar su mirada, pero lo sentía presente, como si el aire cambiara cada vez que él se movía. Cuando volvió a pasar cerca de la mesa para servir agua, Rodrigo la detuvo con un gesto suave. Le pidió que se quedara un segundo. Ella lo hizo, con el cuerpo tenso, preparada para cortar la conversación rápido. Él le dio las gracias de nuevo, esta vez con menos prisa. Le dijo que no sabía qué habría pasado si ella no hubiera hablado, que el socio alemán ya estaba a punto de colgar. Julia asintió, sin dramatizarlo. Le dijo que solo hizo lo que cualquiera habría hecho. Rodrigo sonrió, pero negó con la cabeza. No cualquiera. Le preguntó su nombre completo. Julia se lo dijo, pero evitó dar más datos. Él quiso saber cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Ella respondió lo justo. 5 años, desde que su esposo murió. Esa última frase salió sola, sin pensar. Rodrigo la escuchó con atención,
y por primera vez su expresión cambió a algo más humano, menos empresarial. Dijo que lo sentía. Julia agradeció y dio un paso atrás, marcando distancia. Rodrigo no insistió más en ese momento. Pagó la cuenta, dejó una propina exagerada y se despidió de todos. Antes de irse, volvió a mirar a Julia. Ella estaba de espaldas, acomodando botellas. Él pensó en decir algo más, pero decidió no hacerlo. No todavía. Julia respiró aliviada cuando lo vio salir por la puerta principal. Pensó que eso sería todo, que quedaría como una anécdota rara, algo que nunca volvería a repetirse. Pero mientras limpiaba la mesa donde él había estado, encontró el folder, negro, pesado, con papeles importantes. Lo tomó con cuidado, pensando en llevarlo a la oficina del gerente. No tenía por qué revisarlo, no quería saber nada, pero el destino no siempre pregunta. Un documento se deslizó fuera del folder y cayó al piso. Julia se agachó para recogerlo, y al verlo, sintió que el estómago se le apretaba. Reconoció de inmediato el nombre impreso, Ivana de la Vega. No lo había visto en años, pero era imposible olvidarlo. Ivana había sido parte de su vida antes, cuando todo era distinto. Antes de la huida, antes del miedo, antes de la muerte. Julia se quedó unos segundos en cuclillas, con el papel temblando entre los dedos. Su cabeza se llenó de recuerdos que había tratado de enterrar. Oficinas grandes, llamadas nocturnas, discusiones en idiomas distintos, miradas de desconfianza, y el rostro de Ivana, siempre elegante, siempre calculando algo. Julia guardó el documento de nuevo en el folder y lo llevó a la oficina del gerente sin decir palabra. El resto de la noche pasó como en automático. Julia siguió atendiendo mesas, sonriendo, diciendo buenas noches, pero por dentro estaba en alerta. Sentía que algo se había activado, algo que no iba a detenerse tan fácil. Cuando terminó su turno y salió por la puerta trasera del restaurante, el aire frío de la noche le pegó en la cara. Caminó hacia la parada del camión con el bolso apretado contra el pecho. En el trayecto, no pudo evitar pensar en Rodrigo, en su cara de desconcierto, en su insistencia, y sobre todo en Ivana. Si ella estaba involucrada en sus negocios, significaba que el pasado no estaba tan lejos como Julia creía. Significaba que las decisiones que había tomado para protegerse a ella y a su hijo tal vez ya no eran suficientes. Al llegar a su pequeño departamento, Julia encontró a su hijo dormido en el sillón, con la televisión encendida. Lo cargó con cuidado y lo llevó a la cama. Se quedó mirándolo un momento, como si necesitara recordar por qué había elegido esa vida sencilla, por qué había renunciado a tanto. Le acomodó la cobija y apagó la luz. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre de Ivana, escuchaba el alemán sonando en su cabeza, sentía el peso del celular en la mano. Sabía que el paso que había dado en el restaurante no tenía marcha atrás. Había mostrado una parte de sí misma que debía permanecer oculta. Y aunque una parte de ella se arrepentía, otra sentía algo distinto, una chispa, una que no había sentido en años. Sin saberlo aún, Julia había cambiado el rumbo de su propia historia, y también el de Rodrigo, y el de Ivana. Todo había empezado con una simple llamada, y ella había decidido contestarla. A la mañana siguiente, Julia estaba parada frente al espejo del baño, con la cara todavía húmeda y el cepillo de dientes en la mano. No había dormido bien, pero no era por cansancio. Era otra cosa. Era esa incomodidad en el pecho, esa sensación de que alguien acababa de prender una luz donde todo estaba oscuro por decisión propia. Se miró a los ojos y pensó que tal vez ya no podía esconderse. Tal vez nunca pudo del todo. Cuando llegó al restaurante, el ambiente estaba raro. Había silencio en los pasillos, miradas curiosas, y hasta los cocineros hablaban más bajo de lo normal. Toño fue el primero en acercarse. Con una sonrisa medio burlona, le dijo que tenía visita. Julia arqueó una ceja. No entendía. Toño solo señaló hacia la zona de reservaciones. Rodrigo estaba sentado en una mesa para dos, vestido informal, pero igual de impecable, sin seguridad, sin asistentes, sin la típica actitud de empresario apurado. Tenía una taza de café frente a él y parecía tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Julia no se movió, solo lo miró desde la distancia. Él levantó la vista y cuando la vio, le sonrió como si ya supiera que lo estaba viendo. Julia no tenía opción. Respiró hondo y caminó hacia él. Al llegar, antes de que ella dijera una palabra, Rodrigo se puso de pie. «Tranquila, no vengo a hacer escándalo», dijo con voz calmada. «Solo quiero hablar unos minutos. Si no quieres, me voy».
Julia cruzó los brazos. Lo observó de arriba abajo. Aún le costaba entender qué quería ese hombre con ella. «Tienes 5 minutos», respondió seca. Rodrigo asintió y le pidió que se sentara. Ella lo hizo, con el cuerpo tenso. «Anoche no pude dormir», empezó él. «Me quedé pensando en ti. No por romanticismo ni nada raro, te lo juro. Es que no tiene sentido que alguien como tú esté aquí». Julia lo interrumpió. «¿Alguien como yo?» «Sí, alguien que habla alemán mejor que mi traductor, que sabe de negocios, que no se asusta con una llamada urgente, alguien que sabe mantener la calma cuando todo el mundo entra en pánico». Julia bajó la mirada. Sabía a dónde iba todo esto y no quería llegar ahí, pero Rodrigo no se detenía. «Busqué tu nombre. No encontré casi nada. No tienes redes, ni entrevistas, ni datos abiertos. Es como si no existieras. Eso solo me confirma que sabes esconderte. Y lo entiendo, porque yo también he tenido que hacerlo». Ella levantó la vista de golpe. «Tú no sabes nada de esconderte». Rodrigo se encogió de hombros. «Tal vez no, pero sí sé de secretos. Y sé que tú tienes uno grande». Julia apretó los dientes. Por un segundo pensó en levantarse y dejarlo ahí, pero algo la detuvo. Tal vez su tono, tal vez la forma en que la miraba, no con juicio ni con lástima, solo con curiosidad y un poco de respeto. «Mi esposo era empresario», empezó Julia, bajando un poco la voz. «Trabajaba para una compañía internacional con sedes en Europa. Cuando lo conocí, él ya viajaba mucho. Yo estudiaba idiomas y trabajaba de intérprete freelance. Nos conocimos en una cena de negocios en Berlín». Rodrigo no la interrumpía, solo asentía de vez en cuando. «Nos casamos rápido. Fue intenso. Yo dejé todo y me mudé con él. Empecé a trabajar en proyectos grandes, siempre como traductora, pero con el tiempo, él empezó a sospechar cosas dentro de la empresa, movimientos raros, documentos que no cuadraban, personas que cobraban por trabajos que nunca se hacían». Julia se quedó callada unos segundos, como si le costara seguir. Un día, él encontró algo grave. No sé exactamente qué, porque no me lo dijo completo, pero sé que tenía miedo. Me pidió que preparara todo para regresar a México. Dijo que aquí estaríamos más seguros. Rodrigo la miraba en silencio con el ceño fruncido. Pocos días después de llegar, él tuvo un accidente. Julia tragó saliva. «Eso dijeron, que fue un accidente de auto, pero nunca me cerró. Él no manejaba rápido, no tomaba, y justo ese día me dijo que tenía una cita con alguien de su antigua empresa. Después del accidente, yo fui a buscar respuestas, pero no encontré nada. Todo estaba limpio, como si alguien hubiera borrado cualquier huella». Rodrigo pasó una mano por su cara. «¿Y tú?» «Yo desaparecí», dijo Julia firme. «Cambié mi nombre en redes, dejé de aceptar trabajos grandes, busqué este lugar y me dediqué solo a cuidar a mi hijo. Tenía miedo. No sabía quién más estaba metido. Solo supe de una persona que estuvo cerca de todo. Ivana de la Vega». Rodrigo se puso rígido. «¿La conoces?» Julia lo miró directo. «Sí, y no la llamaría amiga». Rodrigo se recargó en el respaldo de la silla. Por primera vez, parecía no saber qué decir. «Ivana es mi esposa». Julia no se sorprendió tanto. Ya lo sospechaba, pero igual sintió algo helado en el estómago. «Lo imaginé cuando vi su nombre en ese folder que dejaste». Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. «Mierda». Julia lo dejó procesar. No lo juzgaba. No era su culpa. Pero ahora entendía por qué todo le olía raro. Por qué sentía que algo iba a explotar en cualquier momento. «No sé qué tanto sepas tú», dijo Julia. «Pero si Ivana está metida en tus negocios, ten cuidado. Tal vez ella no te haría daño a ti, pero si lo ve necesario para proteger lo suyo, no lo va a pensar 2 veces». Rodrigo asintió lentamente. Luego se inclinó hacia ella. «Necesito que trabajes conmigo. Ahora más que nunca». Julia negó con la cabeza. «No puedo. No quiero volver a eso. No te estoy pidiendo que te metas a fondo, solo que me ayudes a entender en qué estoy parado. Si algo está mal, lo quiero saber». Ella se quedó pensando. No era fácil. No quería volver a vivir con miedo. Pero si Ivana estaba otra vez cerca, tal vez ya no era cuestión de querer o no. Tal vez tenía que enfrentarlo. «Te llamo si decido ayudarte», dijo al fin, parándose de la mesa. Rodrigo asintió. No insistió más. Julia se alejó sin voltear atrás. Pero mientras caminaba hacia la cocina, sintió que algo se movía, como si una puerta que llevaba mucho cerrada se hubiera abierto de nuevo, y ya no había forma de cerrarla otra vez. Rodrigo no era de los que insistían 2 veces. Si alguien le decía que no, simplemente seguía adelante. Así había sido siempre, en los negocios, en la vida personal, incluso en cosas pequeñas. Pero esa mañana,
Mientras miraba por la ventana del penthouse, con el café ya frío entre las manos, supo que con Julia no iba a poder aplicar la misma fórmula. No era solo que ella hablara alemán como si lo hubiera aprendido desde niña, ni que hubiera salvado el trato más importante de su carrera en cuestión de minutos. Era la historia detrás de sus ojos, algo que lo inquietaba, como si al verla hubiera abierto un archivo que nadie más había leído. Marcó a su asistente y le pidió un resumen completo de todos los contratos en los que Ivana había estado involucrada. Le pidió discreción. Muy poca gente sabía que él ya no confiaba del todo en su esposa, y no estaba listo para hablarlo abiertamente. Cuando colgó, pensó en Julia de nuevo, en cómo le había temblado un poco la voz al mencionar el accidente de su esposo, en la forma en que apretaba las manos cuando se sentía expuesta. No era una mujer cualquiera, y él lo sabía. Y aunque había dicho que no quería volver a ese mundo, Rodrigo sentía que ella no estaba tan segura como aparentaba. Más tarde, ese mismo día, Rodrigo apareció en el restaurante sin avisar. No llevaba traje ni corbata, solo jeans oscuros y una camisa blanca, como si estuviera de paso. Pero no estaba de paso. Estaba decidido. Preguntó por Julia en la entrada, y uno de los meseros fue a buscarla a la cocina. Ella estaba enrollando servilletas, con las mangas del uniforme subidas hasta los codos, cuando escuchó su nombre. «Te busca el señor de anoche», le dijo el mesero, haciendo una mueca burlona. Julia dejó lo que estaba haciendo, se lavó las manos y salió, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Lo encontró de pie, junto a la barra, como si fuera un cliente cualquiera, pero no lo era, y los dos lo sabían. «¿Otra vez aquí?», dijo ella sin mirarlo directamente. «No me gusta dejar cosas a medias», respondió él. Julia cruzó los brazos. No tenía energía para juegos. «Ya te dije que no quiero trabajar contigo». «Lo sé, pero aún así vine a intentarlo de nuevo». Rodrigo le hizo una señal al gerente, que estaba cerca, y le pidió hablar con Julia en privado. El gerente, nervioso, aceptó de inmediato. Lo llevaron a una sala pequeña que el restaurante usaba para guardar vinos caros. Allí entraron los dos, solos, entre botellas alineadas y luces tenues. «Mira, no vengo a ofrecerte lo mismo», empezó Rodrigo. «Sé que lo que te propuse fue demasiado directo. Así soy. Pero hoy no vengo como jefe. Vengo como alguien que necesita ayuda». Julia levantó una ceja, escéptica. «¿Y tú estás acostumbrado a pedir ayuda?» «No, pero por eso mismo entiendo que tú tampoco». Hubo un silencio corto. Rodrigo tomó aire. «Tengo la sensación de que me están viendo la cara», dijo al fin. «Hay cosas en mis contratos, movimientos que no entiendo, personas que llegaron sin que yo lo autorizara, y todas tienen una conexión en común. Ivana». Julia no dijo nada, solo lo escuchaba con los labios apretados. «Sé que es mi esposa, sé que eso lo complica todo, pero si tú estás aquí, si el destino te puso de nuevo cerca de esto, no puedo ignorarlo». Julia lo miró con más firmeza. «¿Tú crees en el destino?» Rodrigo sonrió sin ganas. «No antes, ahora ya no estoy tan seguro». Julia bajó la mirada. Por dentro estaba hecha un lío. No quería volver a meterse en nada. Tenía su vida en orden. Tenía a su hijo, su rutina, su estabilidad, pero al mismo tiempo, había algo dentro de ella que empezaba a despertar. Algo que no tenía que ver con el dinero ni con el poder. Tenía que ver con la verdad, con lo que le habían quitado, con lo que nunca pudo cerrar. «No puedo aceptar», dijo por fin, pero su tono no fue tan firme como antes. Rodrigo la notó. «No te estoy ofreciendo un puesto de oficina ni un contrato a largo plazo. Solo te pido una reunión, tú y yo. Sentarnos, revisar unos documentos y que me digas si ves algo raro. Nada más. Sin compromisos». Julia pensó en su hijo, en cómo siempre se había prometido no volver a correr riesgos, pero también pensó en su esposo, en cómo murió sin poder terminar lo que había empezado, en cómo ella se quedó con 1000 preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué clase de documentos? Paperwork de las últimas negociaciones, traducciones oficiales, facturas, emails. Julia se pasó una mano por la frente. Sabía que decir que sí era abrir una puerta peligrosa, pero también sabía que si la dejaba cerrada, iba a quedarse con la duda el resto de su vida. «Una sola reunión», dijo, marcando cada palabra. «Una, no más». Rodrigo sonrió por primera vez. «Con eso basta». Salieron de la sala sin decir más. Julia regresó a la cocina, pero ya no era la misma. Sentía que el aire pesaba distinto, que los pasos que daba ahora tenían otra dirección. No lo dijo en voz alta, pero lo sabía muy dentro. Esa propuesta, aunque la había rechazado al principio, ya le había movido algo por dentro. Y cuando Rodrigo se fue del restaurante, no fue con la típica satisfacción de un trato cerrado.
Se fue con la sensación rara de que esa mujer, esa que limpiaba mesas y hablaba idiomas como si nada, tenía las respuestas que él llevaba años sin encontrar. Lo que ninguno sabía era que, mientras ellos hablaban rodeados de botellas, Ivana ya había recibido un mensaje. Un contacto del restaurante le avisó que Rodrigo había estado ahí, con Julia, y que no era la primera vez. Ivana cerró el celular con calma. Luego sonrió. De esas sonrisas que no anuncian nada bueno. El turno iba terminando y Julia solo quería llegar a su casa, quitarse los zapatos y abrazar a su hijo. La noche había sido intensa. Otra vez. Rodrigo había vuelto. Le había hablado más directo que antes, y sin que ella supiera cómo, había aceptado reunirse con él para revisar papeles. Nada más. Una sola reunión. Eso se repitió todo el camino hasta el vestidor mientras se quitaba el delantal, pero por dentro sabía que ya se había metido de nuevo en algo que venía evitando por años. Se sentía como alguien que metió el pie en una alberca pensando que solo iba a mojarse los dedos, y ya tenía el agua hasta las rodillas. Guardó sus cosas, se amarró el cabello y salió al salón para dar una última checada antes de irse. El lugar estaba en silencio. Solo quedaban unos pocos clientes tomando café, y los meseros estaban limpiando mesas o contando cubiertos. Julia caminó entre las mesas como siempre, con la mirada entrenada para notar todo lo que estaba fuera de lugar. Fue ahí cuando lo vio. En la mesa del fondo, donde horas antes Rodrigo había comido con sus socios, había algo negro sobre la silla. Era del tamaño de una carpeta o portafolio. Nadie lo había recogido. Se acercó, lo tomó con cuidado. Era un folder grueso, elegante, de esos que usan los ejecutivos para guardar papeles importantes. No tenía ninguna marca visible, pero en cuanto lo agarró, supo que no era cualquier cosa. Lo sostuvo contra su pecho y se dirigió directo a la barra, donde estaba Toño contando propinas. ¿Esto de quién es?, le preguntó, mostrándole el folder. Toño lo miró rápido y se encogió de hombros. No sé, ¿de alguno de los de la mesa de Rodrigo? Seguramente. Llévalo con el gerente, ya sabes. Julia asintió. Caminó hacia la oficina que estaba al fondo, pero en el pasillo, sin querer, tropezó con una caja de limpieza que uno de los lavaplatos había dejado mal acomodada. El golpe no fue fuerte, pero el folder se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Varias hojas salieron volando. Julia se agachó rápido para recogerlas, con el corazón acelerado. No quería que nadie la viera hurgando algo que no era suyo. Tomó la primera hoja que cayó a su lado y la volteó para ver de qué se trataba. Fue como recibir una cachetada en seco. El nombre, Ivana de la Vega, estaba impreso en la parte superior, junto al logo de una empresa que Julia conocía bien. En el resto del documento había un desglose de transferencias, firmas electrónicas y una serie de movimientos financieros entre cuentas extranjeras. Todo muy familiar. Julia sintió que se le apretaba el pecho. No era casualidad. Tomó otra hoja. Esta vez era un contrato firmado por Rodrigo, pero en la última página había una firma digital falsificada. Ella sabía cómo lucían, lo había visto antes, y no solo eso, había ayudado a detectarlas años atrás, cuando trabajaba con su esposo en Europa. Eran detalles que nadie más notaría, a menos que supiera exactamente qué buscar, y ella lo sabía. Volvió a guardar las hojas en el folder con manos temblorosas, y respiró hondo. El ruido de pasos en el pasillo la hizo reaccionar. Cerró el folder y lo llevó con el gerente sin decir una sola palabra. Cuando salió de la oficina, sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Esa noche, en el camión rumbo a casa, miraba por la ventana sin realmente ver nada. Iba sentada con el cuerpo recto, pero su cabeza giraba como trompo. Tenía confirmación. Lo que intuía de Ivana no era paranoia. Había algo sucio, algo que Rodrigo ni siquiera sabía. Y por cómo estaban las cosas, él iba directo a una trampa sin saberlo. Pensó en no hacer nada, en simplemente fingir que no vio los papeles, en olvidarse del tema, pero ya era tarde para eso. Ver ese folder había sido como abrir una caja que llevaba años cerrada, y adentro estaba todo lo que había intentado dejar atrás: los engaños, el miedo, las traiciones, las amenazas disfrazadas de amabilidad. Ivana. Al llegar a casa, su hijo dormía en el sillón otra vez. Julia lo cargó, lo llevó a su cuarto y lo acostó con cuidado. Se quedó mirándolo largo rato. Pensó en su esposo, en todo lo que se quedó pendiente, en todo lo que Ivana pudo haber provocado y en cómo su silencio también había sido una forma de protegerse. Pero ahora ya no estaba segura si callar era lo correcto. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo tomó de un trago. Luego sacó una libreta vieja que tenía en un cajón
y comenzó a anotar lo que recordaba del documento que había leído. Fechas, nombres, montos. Lo hacía sin pensarlo, como si el cuerpo se moviera solo. Toda esa información, todo ese entrenamiento que una vez tuvo, estaba ahí. No se había ido. Solo había estado dormido. Al terminar de escribir, cerró la libreta y se quedó con ella en las manos. Miró la ventana, el cielo oscuro, la ciudad encendida en pedazos. Sabía que tenía que ver a Rodrigo, que ya no era solo una reunión por curiosidad o por impulso, era por necesidad, porque ahora ella tenía una pieza del rompecabezas que él ni siquiera sabía que estaba armando, y mientras ella se preparaba mentalmente para lo que venía, en otro punto de la ciudad, Ivana estaba sentada frente a su laptop, revisando el sistema interno de la empresa. No sonreía esta vez, su expresión era dura, calculadora. Ya tenía claro que Julia no solo era una ex amiga con un pasado enterrado, era una amenaza. Y las amenazas, según ella, se neutralizaban antes de que se volvieran problemas. Por eso, al día siguiente, Ivana hizo una llamada, una muy específica, y la persona del otro lado entendió perfectamente qué tenía que hacer. El restaurante estaba a punto de abrir cuando Julia llegó esa tarde. El sol pegaba fuerte, pero ella sentía frío por dentro. Desde que vio los documentos en el folder de Rodrigo, algo se le había instalado en el pecho como una piedra. Caminó con pasos firmes, sin saludar demasiado, concentrada en lo suyo. Nadie lo notaba, pero por dentro iba preparando todo. Esa misma noche tendría la reunión con Rodrigo. Revisarían papeles, hablarían con calma. Tal vez por primera vez él entendería lo que realmente estaba pasando. Y eso era justo lo que más miedo le daba. Ya llevaba una hora en la barra, limpiando copas y organizando cubiertos cuando Toño se acercó por detrás y le susurró que alguien la buscaba. Julia se limpió las manos con el mandil, pensando que tal vez era Rodrigo adelantando la cita, pero la cara de Toño le dijo otra cosa. No sonreía, más bien parecía incómodo. Ella se giró y la vio. Ivana estaba parada en la entrada del restaurante como si fuera la dueña del lugar. Vestido beige ceñido al cuerpo, tacones finos, bolso caro colgado del brazo. Todo en ella gritaba estatus, pero lo que más destacaba no era eso. Era su mirada, fría, segura, calculadora. Julia la reconoció al instante, aunque habían pasado años. Sentía ese tipo de presencia como cuando ves venir una tormenta. Sabes que no puedes frenarla, solo prepararte. Ivana se acercó despacio, con una sonrisa forzada en los labios. «Hola, Julita». La forma en que dijo su nombre hizo que a Julia se le revolviera el estómago. Era como si el pasado volviera envuelto en perfume caro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julia sin rodeos. «Vine a saludarte», respondió Ivana, pero luego bajó la voz. «¿Podemos hablar en privado?». Julia dudó un segundo. Sabía que no debía, pero también sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Asintió y la condujo a la zona de empleados, donde había un pequeño baño al fondo del pasillo, uno que casi nadie usaba. Entraron. Julia cerró la puerta. Ivana se recargó en la pared como si estuviera en su casa. Se miraron por unos segundos, sin hablar. «Nunca imaginé encontrarte aquí», dijo Ivana al fin, con ese tono suave que usaba cuando quería controlar la conversación. «Aunque siendo honesta, tampoco me sorprende». Julia se cruzó de brazos. «Di lo que vienes a decir y vete. Rodrigo te busca. Te ronda. Ya me lo contaron. Lo vi en tu mirada el otro día, cuando lo ayudaste con la llamada. Volviste a ser la misma de antes, la que no sabía quedarse en su lugar». Julia apretó la mandíbula. Había olvidado lo venenosa que podía ser Ivana cuando hablaba así, tan tranquila y tan cruel a la vez. «No estoy buscando nada con él», contestó con frialdad. «Solo lo ayudé. Fue todo». Ivana se acercó un paso. «¿Y el folder? ¿También solo lo ayudaste cuando lo abriste?». Julia no respondió. No hacía falta. Ivana ya lo sabía. Tenía ojos en todos lados. Siempre los había tenido. «No sabes en lo que te estás metiendo, Julita», dijo Ivana, ahora sin sonreír. «Esto no es como antes. Ya no eres esa mujer que traduce desde la sala de juntas. Ahora eres una simple mesera, con un hijo que, por cierto, va a una escuela muy modesta». Julia sintió el golpe, no tanto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Las palabras no eran amenaza directa, pero el mensaje era claro. Ivana había hecho su tarea. Sabía dónde vivía. Sabía dónde estudiaba a su hijo. Sabía todo. «Déjalo fuera de esto», respondió Julia, firme, sin temblar. «Entonces déjanos a nosotros en paz», contestó Ivana, igual de directa. «Rodrigo no necesita tu ayuda. No necesita tus opiniones.
Mucho menos necesita saber cosas que ya fueron enterradas hace años. Julia se acercó otro paso, quedando a escasos centímetros. Tú sabes lo que hiciste. Yo no tengo que inventar nada. Solo hay que mirar bien los números, las cuentas, las firmas. Todo está ahí. Ivana rió, pero sin humor. ¿Y quién te va a creer? ¿Rodrigo? ¿Crees que va a dejar de confiar en mí por ti? No lo sé, respondió Julia tranquila. Pero no tengo miedo. No esta vez. Ivana la miró por unos segundos, como si intentara medirla, como si no terminara de entender que esa mujer frente a ella no era la misma que salió corriendo del país años atrás. Luego se enderezó, ajustó su bolso al hombro y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una vez más. No te metas con mi vida, Julia. No tienes idea del poder que puedo mover si me lo propongo. Y tú no tienes idea de todo lo que sé. La puerta se cerró sin más. Julia se quedó sola en el baño, con las manos temblando levemente, pero no por miedo, por coraje, por la rabia que le había tragado durante años. Ahora entendía que Ivana nunca pensó que volvería a aparecer, que alguien que había desaparecido también se quedaría así para siempre, pero se equivocó. Esa noche, cuando terminó su turno, Julia fue directo al lugar acordado con Rodrigo, un café discreto en la Roma, lejos de los restaurantes elegantes donde todos los ojos los estarían mirando. Llevaba consigo la libreta donde había anotado lo que vio. No era mucho, pero era el inicio. Rodrigo ya la esperaba. Al verla llegar se levantó. Le ofreció una sonrisa leve. No hablaban como socios ni como amigos. Había respeto, pero también un silencio raro. Un silencio de gente que se prepara para abrir una caja llena de verdades incómodas. Julia se sentó, sacó la libreta y la puso sobre la mesa. Rodrigo la miró, luego la abrió sin decir nada. Y fue ahí donde empezó todo. Donde el plan de Ivana comenzó a desmoronarse sin que ella lo supiera, porque lo que creía enterrado empezaba, poco a poco, a salir a la luz. El restaurante estaba lleno. Era viernes por la noche y no cabía un alma más. El sonido de las copas, los cubiertos, las risas suaves y la música de fondo llenaban el aire. Julia caminaba con una charola en una mano y la otra libre para sostener la bandeja del vino. Mantenía la cara seria, concentrada en su trabajo, pero por dentro sentía que la cabeza le iba a 1000 por hora. Desde la reunión con Rodrigo en la Roma, no había tenido tiempo de procesar todo. Revisaron documentos, nombres, números. Él no dijo mucho, solo la miraba, serio, mientras ella señalaba detalles que a simple vista parecían normales, pero que, en realidad, eran piezas mal colocadas, firmas duplicadas, correos falsos, movimientos que no coincidían. Rodrigo se fue de esa reunión con una mirada diferente. Ya no era solo curiosidad lo que tenía, ahora era desconfianza. Y Julia sabía perfectamente hacia quién se dirigía esa desconfianza. Ahora estaba ahí, otra vez en su turno, con los pies hinchados y la espalda molida, pero con la mente enfocada. No quería que nada se le escapara. No después de lo que pasó días antes, cuando Ivana fue al restaurante a dejar claro que no pensaba quedarse de brazos cruzados. Eran casi las 10 cuando Julia fue al baño, uno de los pocos minutos libres que tenía. Se encerró en el último cubículo, se sentó un momento y cerró los ojos. Solo quería respirar, aunque fuera por 30 segundos. De repente, escuchó la puerta del baño abrirse. No le dio importancia, pero los pasos que entraron eran firmes y no iban a ninguno de los otros cubículos. Se detuvieron frente a la puerta de ella. Luego, una voz conocida, más fría que nunca. ¿No tuviste suficiente la última vez? Julia abrió los ojos de golpe. No contestó. Esperó. Ivana suspiró del otro lado de la puerta. Me das pena. De verdad. Toda esa actuación de justiciera. ¿Crees que alguien te va a tomar en serio? ¿Crees que Rodrigo va a creerle a una mujer que limpia mesas por las noches? Julia se levantó sin apurarse. Abrió la puerta y se quedó frente a ella. Nadie más en el baño. Solo ellas dos. Rodrigo ya empezó a ver las cosas por sí mismo, dijo Julia firme. No necesita que yo le cuente cuentos. Solo necesita abrir los ojos. Ivana la miró de arriba abajo con asco. Lo estás usando. Lo conoces. Sabes cómo llegarle. Pero te aviso, Julia. Él no es el mismo idiota que eras capaz de manipular hace años. Nunca lo manipulé. ¿Ah, no? Ivana se cruzó de brazos. ¿Y por qué estás tan cerca ahora? ¿Por compasión? ¿Por justicia? Por favor. Eres la misma de siempre. Nada más que ahora con un uniforme barato. Julia se le acercó, sin miedo. ¿Yo puedo usar un uniforme barato? Sí, pero al menos no tengo que esconderme detrás de cuentas falsas.
ni robarle a la gente que confía en mí. Ivana cambió el gesto. Por un segundo perdió el control. Solo un poco. Apretó los labios. Se le marcó la mandíbula. Julia lo notó. Lo disfrutó un poco, aunque fuera en silencio. «Te vas a arrepentir», dijo Ivana bajando la voz. «Te metiste donde no debías». «No», respondió Julia sin titubeos. «Tú me obligaste a regresar. Tú creíste que habías ganado hace años, pero no ganaste nada. Solo aplazaste lo inevitable». Ivana se acercó aún más, tan cerca que Julia podía oler su perfume caro. «Si tú o Rodrigo intentan hacer algo contra mí, van a perder. Te lo firmo. Él todavía está casado conmigo, ¿lo olvidas? Tal vez, pero cada día confía menos en ti». Ivana no respondió. Solo se dio media vuelta y salió del baño sin decir adiós. Julia se quedó ahí un momento, dejando que el temblor en sus piernas bajara. No era miedo, era adrenalina. Acababa de chocar de frente con el pasado, pero ahora no se echó para atrás. Salió del baño y volvió a la cocina como si nada hubiera pasado. Pero Toño la vio pálida. Le preguntó si estaba bien. Julia solo asintió. No quería hablar, no en ese momento. Minutos después, Rodrigo le mandó un mensaje. Solo decía: «Revisé los archivos, encontré más cosas». Julia leyó el mensaje con el corazón apretado, porque sabía lo que eso significaba, que ya no había marcha atrás, que ahora estaban los dos en el mismo lado, y que si Ivana ya se había dado cuenta, era cuestión de tiempo para que hiciera algo más grande. Cuando terminó su turno, Julia salió por la puerta trasera como siempre. Afuera estaba oscuro. El callejón donde se formaban los empleados era silencioso. Dio unos pasos hacia la calle, pero algo le hizo detenerse. Una sombra, una sensación rara. Se giró, pero no había nadie. Apuró el paso, y al llegar a la esquina, subió al taxi con el corazón acelerado, no porque viera algo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que alguien la estaba vigilando. Alguien que no iba a dejarla en paz. Y en el fondo, también sabía que la guerra apenas estaba comenzando. El lunes amaneció nublado, pero no fue por el clima. Julia despertó con esa presión en el pecho que no la dejaba ni un segundo. Ya había pasado el fin de semana, y todavía podía sentir la mirada de Ivana sobre su nuca, como si la tuviera pegada a la espalda. Había estado vigilando cada movimiento, incluso cuando llevó a su hijo al parque el domingo. Un coche gris estuvo estacionado frente al edificio todo el día. No bajó nadie, pero ella lo supo, lo sintió. Ya nada era casualidad. A pesar del miedo, no llamó a Rodrigo. No quería sonar paranoica ni ponerse en papel de víctima. Prefería ir con calma, analizar bien los pasos, entender cómo moverse. Pero lo que no sabía era que Rodrigo se le adelantaría con algo que no esperaba. Algo tan grande, que hizo que sus propias reglas empezaran a tambalearse. A las 11 de la mañana, mientras Julia limpiaba las mesas del desayuno en el restaurante, entró un hombre con traje oscuro, muy serio, que preguntó directamente por ella. Era joven, educado, y traía una carpeta en la mano. Se presentó como Armando, asistente personal de Rodrigo Santillán. Toño lo vio desde la barra y corrió a avisarle a Julia. «Es para ti», le dijo con cara de susto, «y se ve que viene con todo». Julia se limpió las manos en el mandil, se alisó el cabello con la palma, y salió a recibirlo con esa mezcla de orgullo y nervio que la acompañaba desde hace semanas. «Soy Julia. Un gusto. Rodrigo me pidió entregarte esto personalmente», dijo Armando, entregándole la carpeta. «Me pidió que te diga que no es una presión. Solo quiere que lo leas con calma». Ella lo tomó sin abrirlo. No era el lugar, ni el momento. «¿Y esto qué es?» «Una propuesta formal. Y una carta». Julia arqueó una ceja. «¿Una carta?» Armando sonrió, como si entendiera que no era cualquier cosa. «Sí, escrita por él. A mano». Julia se quedó callada unos segundos. Agradeció con un movimiento de cabeza y se guardó la carpeta bajo el brazo. Luego volvió a la barra como si no hubiera pasado nada, pero Toño la miraba con ojos grandes. «¿Qué te trajo? ¿Un cheque? ¿Una casa?» «Nada de eso», contestó Julia, pero ni ella misma estaba segura. Terminó su turno a las 3. No aguantó llegar a casa. Se fue directo a un café que quedaba a la vuelta. Pidió un té de manzanilla y se sentó en una mesa del fondo, donde no la vieran ni la molestaran. Abrió la carpeta despacio. Primero encontró la carta. La letra de Rodrigo era firme, recta, sin adornos. No era de esos que se dan vueltas con palabras bonitas. Iba directo. «Julia, sé que lo que te estoy pidiendo va contra todo lo que has querido evitar. Sé que volver a ese mundo puede ponerte en peligro. Y también entiendo que no me debes nada. Pero te necesito.
No como empleado necesita a alguien en su equipo, como alguien que se está cayendo sin darse cuenta, y solo confía en quien ya estuvo ahí antes. He visto cosas que no cuadran. He revisado contratos, fechas, correos, y ahora entiendo por qué reaccionaste como lo hiciste. No estás loca, no estás exagerando. Y me da coraje no haberlo notado antes. Quiero salir de esto limpio. Quiero saber si lo que he construido es real, o solo una fachada que alguien más maneja desde atrás. Y solo tú puedes ayudarme a saberlo. Te ofrezco un puesto formal, no solo como traductora, como asesora. Tendrías acceso completo a los documentos que necesites, seguridad privada, horario flexible y un sueldo que te permita vivir sin estar mirando cada peso. También apoyo escolar para tu hijo y seguro médico para los dos. No es un favor. Es una inversión. Tú vales eso y más. Si aceptas, lo haremos bajo tus condiciones. Tú mandas. Yo solo pido que no me dejes solo en esto. Rodrigo. Julia se quedó quieta. El té ya se había enfriado. Sus manos temblaban apenas un poco. No era la primera vez que alguien le ofrecía dinero, poder o beneficios, pero sí era la primera vez que alguien se lo ofrecía con respeto, como si de verdad entendiera lo que estaba en juego. Abrió el resto de la carpeta. Ahí estaban los detalles del contrato. Nada de cláusulas enredadas ni letra chiquita escondida. Todo claro. Sueldo mensual, horarios abiertos, seguridad 24/7, un departamento disponible cerca de su zona actual, para no tener que mudarse lejos, y al final, una nota escrita con pluma negra. Solo si tú quieres. Julia cerró la carpeta y se quedó viendo por la ventana del café. Afuera pasaban coches, personas, todo seguía normal, pero para ella nada era normal. Sentía que tenía dos caminos frente a sí. Uno era seguir como hasta ahora, trabajar, cuidar a su hijo, no meterse en nada. El otro era abrir la puerta completa al pasado, pero esta vez con armas, con fuerza, no huyendo. Sacó su celular, buscó el número de Rodrigo, dudó, luego escribió: ¿podemos vernos esta noche? La respuesta llegó en segundos. Claro, dime dónde. Julia guardó la carpeta en su bolso y se fue directo por su hijo. Esa tarde lo llevó a comer hamburguesas, le compró un helado y lo dejó jugar en la plaza hasta que oscureció. Lo miraba como si quisiera memorizar cada gesto, cada risa. Sabía que, si decía que sí, nada volvería a ser igual. Ya no sería la mamá que trabajaba de noche y pasaba desapercibida. Sería la mujer que enfrentó a quienes la rompieron, la que dejó de correr. A las 8 en punto llegó al punto de encuentro. Rodrigo ya la esperaba. No llevaba traje, solo jeans y una chamarra oscura. Tenía la cara seria, pero los ojos atentos. Julia se sentó frente a él, sacó la carpeta del bolso, la puso sobre la mesa y dijo solo una frase: acepto. Rodrigo no dijo nada, solo asintió, como si esa palabra le confirmara que no todo estaba perdido. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a unas calles de ahí, un coche gris los estaba siguiendo. Adentro, un hombre hablaba por teléfono. Ya aceptó. ¿Qué hago? La voz del otro lado respondió sin dudar. Sigue observando. No actúes todavía. Esa voz era la de Ivana. Julia caminaba detrás de Rodrigo, recorriendo el pasillo largo de paredes blancas, con puertas de cristal y alfombra tan suave que casi no hacía ruido al pisar. Era la primera vez que entraba con él a una reunión formal desde que aceptó el trabajo. Ya no vestía uniforme de mesera. Llevaba pantalón negro, blusa sencilla, el cabello suelto y lacio, y una carpeta bajo el brazo. Nadie la miraba raro. Nadie preguntaba qué hacía ahí. Rodrigo la había presentado como parte clave del equipo, y todos habían asentido sin chistar. Esa mañana iban a tener una reunión en la embajada alemana, un evento de networking, algo elegante pero no exagerado. Julia conocía bien ese ambiente. Antes se movía en esos círculos con soltura, pero hacía mucho que no ponía un pie en un lugar así. No se lo dijo a Rodrigo, pero iba con el estómago hecho nudo. Rodrigo saludaba a todos con seguridad. Estaba en su terreno. Era claro que lo respetaban. Se acercó un diplomático alto, rubio, de traje gris. Tenía el acento alemán marcado, pero hablaba un español casi perfecto. Estrecharon manos, bromearon. Rodrigo le dijo el nombre de Julia, y el alemán se giró hacia ella con curiosidad. ¿Julia Fuentes?, preguntó, repitiendo su nombre completo con extrañeza. Julia sonrió, incómoda. Sí, mucho gusto. El diplomático la miró fijo por unos segundos. Luego sonrió también, como si se acordara de algo, pero no quiso soltarlo ahí. Nos hemos cruzado antes, ¿verdad? Julia dudó. Por dentro,
Su cuerpo ya estaba en alerta. Asintió despacio. «Es posible». Rodrigo los miró a los dos, notando el ambiente raro, pero no dijo nada. Se acercaron otros invitados. La charla siguió. Julia se quedó cerca de la mesa de café, sirviéndose una taza aunque no tenía sed. Miró el reloj. Solo quería terminar y salir de ahí. Unos minutos después, el mismo diplomático regresó y le habló bajito, sin que nadie más oyera. «Tú estuviste en Hamburgo, ¿cierto? En la conferencia de comercio en 2015. Julia lo miró directo. Ya no podía esquivar. «Sí». Él asintió, satisfecho. «Lo sabía. Hablabas por el micrófono como si hubieras nacido allá. Todos pensábamos que eras alemana. Desapareciste de pronto. Lo recuerdo muy bien. ¿Qué fue de ti?» Julia no sabía qué contestar. Su mente buscaba palabras, pero no encontraba una historia rápida, creíble. Rodrigo apareció justo a tiempo, con 2 copas en la mano. «¿Todo bien?» El diplomático sonrió. «Perfecto. Solo estoy recordando buenos tiempos con tu colaboradora». Rodrigo se tensó un poco, pero siguió sonriendo. Julia bajó la mirada, fingiendo que se distraía con algo en su celular. Quería terminar ya, pero no podía salir corriendo como antes. Ahora tenía un lugar. Tenía una razón para estar ahí. La reunión terminó a mediodía. Salieron del edificio y Rodrigo no tardó en preguntar. «¿Qué historia tienes con ese tipo?» Julia suspiró. No era fácil explicarlo. Trabajé con su equipo antes, en otro tiempo. No creí que me recordara. ¿Y por qué no querías que lo supiera? Porque ese tiempo fue antes de todo. Antes de que perdiera a mi esposo. Antes de que tuviera que esconderme. Rodrigo no dijo nada. Solo la miró con algo parecido a comprensión. «¿Te arrepientes de haber vuelto?» Julia lo pensó. Negó con la cabeza. «No, pero a veces me dan ganas de regresar a ese anonimato donde nadie me pedía explicaciones». Rodrigo sonrió apenas. «No hay vuelta atrás, Julia. Ya abrimos esta puerta. Ahora hay que cruzarla hasta el fondo». Esa noche, al llegar a su departamento, Julia encontró una carta debajo de la puerta. No estaba en sobre, solo una hoja doblada con una frase escrita en pluma negra. «Sabía que ibas a volver. Algunos errores se pagan caro». No estaba firmada, pero no hacía falta. El perfume impregnado en el papel hablaba por sí solo. «Ivana». Julia cerró la puerta y respiró profundo. Se sentó en la cama y volvió a leer la carta como si eso pudiera darle alguna pista más, pero no había nada. Solo la amenaza disfrazada de advertencia. El clásico estilo de Ivana. Tomó su celular. Dudó en llamar a Rodrigo. No quería parecer que lo necesitaba para todo. Así que no marcó. Solo tomó la hoja, la metió en un sobre nuevo y la guardó en una caja de madera que tenía en el closet. Ahí guardaba todo lo importante. Las pocas fotos que le quedaban de su esposo. El acta de nacimiento de su hijo. Y ahora, también, esa carta. Lo que Julia no sabía era que mientras ella leía esas líneas, Ivana estaba en su departamento, recostada en su sillón, con una copa de vino y la mirada fija en el techo. Su mente iba planeando los siguientes pasos. Ya había hecho la advertencia. Ahora faltaba asegurarse de que Julia no siguiera avanzando, porque el verdadero problema no era que se acercara a Rodrigo, era que sabía demasiado. Y a veces, cuando alguien sabe más de lo que debería, hay que cortar por lo sano, aunque eso implique cruzar líneas que nadie debería cruzar. Rodrigo no paraba de dar vueltas en su oficina. Ya era tarde, casi las 10, y todos los empleados se habían ido hacía horas. Solo quedaban las luces encendidas de su escritorio y el silencio de un edificio tan elegante como solitario. Sobre la mesa tenía extendidos 3 folders distintos con copias de contratos, correos impresos, documentos que Ivana había firmado hacía más de un año. Y aunque a simple vista todo parecía limpio, Rodrigo ya no podía confiar. Había detalles, cosas que antes no había notado, y que ahora, gracias a Julia, saltaban como si tuvieran luces de neón. Tomó el celular, pensó en llamarla, preguntarle directamente por ciertas fechas, por algunos nombres, pero no lo hizo. Sabía que Julia tenía sus propios tiempos, no era de las que hablaban sin pensar, y desde que había aceptado trabajar con él, se había mantenido firme, clara, sin buscar acercamientos más allá del tema profesional. Eso le generaba respeto, pero también lo inquietaba. ¿Quién era realmente esa mujer que hablaba 5 idiomas, que sabía moverse como pez en el agua entre contratos internacionales, y que ahora vivía en un departamento chiquito, trabajando en silencio? Rodrigo decidió averiguarlo por su cuenta. Le pidió a su asistente que investigara más sobre el pasado laboral de Julia. Sabía que no era ético, pero ya no estaba en condiciones de seguir confiando a ciegas. 2 días después, Armando le entregó un sobre con lo que pudo encontrar.
Rodrigo lo abrió en su oficina, solo. Las primeras hojas eran básicas: registros de empleo, estudios de idiomas, contratos antiguos, pero a medida que avanzaba, la cosa se ponía más interesante. Julia había trabajado oficialmente para una empresa europea de traducción, pero su verdadero trabajo era como intérprete en juntas privadas, con clientes de alto perfil, sobre todo en Alemania y Suiza. Lo que más le llamó la atención fue un informe de una reunión en Múnich, donde Julia participó como traductora directa de un empresario mexicano llamado Mauricio Ortiz, quien fue señalado poco después por lavado de dinero, y lo que lo dejó helado fue una mención en un documento confidencial. La intérprete presente en la junta del 6 de octubre proporcionó acceso accidental, o no, a información clave sobre movimientos bancarios ilegales. Su nombre: Julia Fuentes. Rodrigo se quedó leyendo esa línea más de 10 veces. No decía que ella fuera culpable, pero tampoco la dejaba bien parada. ¿Qué significaba ese accidental o no? ¿Había filtrado información? ¿Había sido parte? ¿O fue utilizada? Guardó el informe, se echó hacia atrás en la silla y se quedó viendo el techo. Pensó en todo lo que ella le había dicho, en cómo hablaba de su esposo muerto, del accidente, de la sospecha. Y entonces le cayó el 20. Si alguien como Ivana estaba realmente metida en negocios sucios y si el esposo de Julia había descubierto algo, entonces tenía sentido. Todo empezaba a encajar, y Julia no era la culpable. Era la pieza que hacía tambalear todo. Esa misma noche, Rodrigo fue a buscarla. Julia estaba en casa, vestida con pants y camiseta, con su hijo dormido y la televisión bajita. Escuchó el timbre, y al asomarse por la mirilla, vio su cara. Abrió sin preguntar. «¿Qué haces aquí?», dijo con voz baja, sin enojo, pero con sorpresa. Rodrigo levantó el sobre en la mano. «Necesito entender algo». Julia lo dejó pasar. Fueron a la cocina. Se sentaron frente a frente. Ella le sirvió un café sin que él lo pidiera. Rodrigo puso el sobre sobre la mesa. «¿Estuviste en una junta en Múnich con Mauricio Ortiz?». Julia se quedó quieta. No fingió sorpresa. Solo bajó la mirada. «Sí, estuve ahí». «¿Lo conocías?». «Solo como cliente. Nunca hablé con él fuera de las reuniones». Rodrigo abrió el sobre, sacó el informe y lo puso frente a ella. «Esto dice que pudiste haber filtrado información, que tu presencia fue clave en un caso de lavado de dinero». Julia no se defendió de inmediato. Tomó aire, lo miró a los ojos. «Yo no filtré nada, pero sí lo descubrí. Lo supe antes que muchos». «¿Y qué hiciste?». «Se lo conté a mi esposo. Trabajaba en el mismo grupo, en otra sede. Él quiso hacer lo correcto. Dijo que iba a reunir pruebas, que íbamos a ir con las autoridades alemanas. Yo lo apoyé». Rodrigo no interrumpía, solo la escuchaba. Una semana después, ya en México, él murió. Me dijeron que fue un accidente, pero todo fue muy raro. Desde entonces supe que tenía que desaparecer. Me cambié de casa, de trabajo, de vida. Por eso nadie me encuentra, porque me aseguré de que nadie pudiera volver a usarme. Hasta ahora. Rodrigo pasó una mano por su rostro. No sabía qué decir. Era mucho. Y lo peor, era real. No veía ni una gota de mentira en ella. «¿Y por qué me ayudaste?», preguntó al fin. «Pudo haberte dado igual. Pudo ser otra persona más cayendo. Porque cuando vi a Ivana en tus documentos, supe que si tú también estabas enredado con ella, ibas a terminar igual o peor. Y porque estoy harta de quedarme callada». Rodrigo asintió lento. «Te creo». Julia se quedó en silencio. Lo agradeció, pero no sonrió. No era momento de alivio. Era momento de prepararse. Rodrigo se levantó de la silla. Le prometió que harían esto juntos, que no iba a dejarla sola. Ella lo acompañó hasta la puerta, y antes de que él saliera, dijo algo más. «Hay una última cosa que no sabes, pero todavía no estoy lista para decírtela». Rodrigo la miró con extrañeza, pero no preguntó. Solo dijo: «Cuando estés lista, aquí voy a estar». Y se fue. Julia cerró la puerta con el corazón agitado, no por lo que había dicho, sino por lo que aún no se atrevía a decirle, porque el secreto más grande todavía no salía a la luz. Y cuando saliera, lo cambiaría todo. La mañana estaba clara, pero Julia no lo notaba. Caminaba rápido por el estacionamiento subterráneo del edificio donde Rodrigo tenía su oficina privada. Habían acordado reunirse temprano para revisar más papeles que él había conseguido, pero Julia ya iba con la cabeza en otra cosa. Desde que Rodrigo apareció en su casa con ese sobre, algo dentro de ella cambió. Ya no se trataba solo de papeles o contratos turbios.
Ya no era solo proteger su pasado. Ahora, por primera vez, se estaba metiendo de lleno en el presente. Cuando llegó al piso donde estaba Rodrigo, el ambiente era diferente. No estaba el típico ruido de teclados, ni la recepcionista sonriente con su saludo amable. Había silencio, un silencio que no era normal. Abrió la puerta y lo encontró solo, en su oficina, sentado frente a su computadora, con la cara más seria que le había visto hasta ahora. «Llegas justo a tiempo», dijo él sin levantar la vista. Julia se acercó. Dejó su bolso en el sofá y se paró a su lado. En la pantalla había una tabla, fechas, nombres, transferencias, códigos. Rodrigo se hizo a un lado para que ella pudiera mirar bien. «Esto lo obtuve anoche», explicó. «No está en el sistema oficial. Es de un respaldo privado que solo Ivana y uno de sus socios conocían». Julia observó los movimientos. No entendía todos los detalles financieros, pero sí reconoció algo que la hizo fruncir el ceño. «Ese nombre», dijo señalando un contacto en la lista. «Lo conozco». Rodrigo giró la cabeza hacia ella. «¿De dónde?». Julia no respondió de inmediato. Caminó hasta su bolso, lo abrió y sacó una libreta vieja, la misma donde había anotado todo desde que encontró el folder. Buscó una página específica y se la pasó a Rodrigo. «Este hombre apareció en los correos que mi esposo guardó antes de morir. Era una especie de intermediario. Nunca supe bien su rol, pero él estaba ahí. Y si aparece en tu tabla ahora, eso lo conecta con todo». Rodrigo miró el nombre con atención. Lo buscó en su base de datos y la cara se le endureció al instante. «Este tipo trabaja como asesor legal en una de nuestras filiales. Fue contratado por recomendación de Ivana hace 2 años». Julia se sentó despacio, como si el peso de esa información la empujara hacia el piso. «Ya está claro, ¿no?», dijo en voz baja. «Ivana no solo desvió dinero, armó toda una red para lavar fondos. Y no lo hizo sola». Rodrigo asintió, pero no decía nada. Su mandíbula estaba tensa, los ojos fijos en la pantalla. Después de unos segundos, habló. «¿Tú crees que ella mandó matar a tu esposo?». La pregunta cayó como una piedra en el cuarto. Julia no reaccionó al instante, solo se quedó mirando al vacío. Luego, con voz más baja, dijo: «No tengo pruebas, pero sí lo creo». Rodrigo se levantó, caminó por la oficina, le daba vueltas al mismo punto una y otra vez. Al fin se detuvo y la miró. «¿Por qué no lo dijiste antes?». Julia lo miró también, sin miedo. «Porque tenía miedo, porque pensé que si me escondía, si me alejaba de todo, iba a estar a salvo. Pero ya no hay forma de ocultarse. Ella ya sabe que estoy aquí. Me ha seguido, me dejó una nota, me amenazó». Rodrigo se acercó, le puso una mano en el hombro. «No estás sola». Julia lo agradeció, pero no lo dijo, solo asintió. Ya no era momento para hablar bonito, era momento de actuar. «Tengo un contacto», dijo ella de pronto. «Es alemán, viejo amigo de mi esposo. Estuvo metido en el caso desde lejos. Tal vez él todavía tenga cosas guardadas, cosas que nosotros no tenemos». Rodrigo no dudó. «Llámalo, dile que lo necesitamos». Julia asintió y marcó desde ahí mismo. El teléfono sonó varias veces. Finalmente, una voz ronca, conocida, contestó. «Julia, sabía que ibas a llamar algún día. Tengo que verte», dijo ella. «Es importante». Él no preguntó nada más. Acordaron un punto de encuentro, un hotel en la ciudad, discreto, donde él se alojaba cada vez que venía a México. Colgó, y Julia sintió un pequeño alivio. No era una solución, pero sí un paso. Rodrigo y ella salieron rumbo al hotel a media tarde. En el camino, no hablaron mucho. Ambos iban con la mente enredada. Al llegar, el contacto ya los esperaba. Era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, mirada dura. La abrazó con fuerza cuando la vio, como si fuera familia. «¿Qué tienes?», preguntó sin rodeos. Julia le explicó todo. Rodrigo escuchaba, serio. El alemán, que se llamaba Henrik, sacó una memoria USB del bolsillo interior de su saco. «Esto lo guardé por si algún día alguien más se atrevía a hablar. Son copias de documentos, grabaciones y un par de correos que se eliminaron del servidor oficial. Lo que hay aquí es suficiente para meter a más de uno a la cárcel». Rodrigo lo tomó como si fuera oro. «¿Por qué lo guardaste?». Henrik lo miró directo. «Porque cuando alguien muere por descubrir la verdad, lo mínimo que puedes hacer es no permitir que todo quede en silencio». Salieron del hotel con la memoria bien guardada. Julia sentía el corazón agitado, pero al mismo tiempo, una fuerza distinta, como si por fin estuviera tomando control de algo que siempre se le había escapado. Rodrigo, al volante, no decía nada, pero su cara hablaba sola. Estaba decidido.
Esa noche, Julia lo acompañó hasta su departamento para revisar los archivos. Ambos sentados frente a la computadora, viendo los videos, leyendo correos. En uno de ellos, con fecha 3 días antes de la muerte de su esposo, Ivana escribía a un contacto: «Él ya sabe. Necesito resolver esto antes de que hable. No puede quedar ningún cabo suelto». Julia se tapó la boca con la mano. Rodrigo pausó el video. Ya no había dudas. No era paranoia. No eran suposiciones. Era real. Y ahora tenían en las manos algo que podía tumbar todo. Pero también sabían que estaban jugando con fuego. Y cuando uno juega con fuego, alguien siempre se quema. Ivana miraba por la ventana de su penthouse, con una copa de vino en la mano y el celular pegado a la oreja. Vestía una bata de seda y no tenía una sola arruga en el rostro, pero sus ojos estaban más cansados de lo normal. Del otro lado de la línea, una voz le decía lo que ella ya se temía. Julia y Rodrigo estaban reuniendo pruebas. Ya sabían demasiado. Cerró los ojos un segundo. Contó hasta 3. Luego colgó. Caminó hasta la mesa de centro, donde tenía varios papeles desparramados. Algunos eran copias de contratos, otros, correos interceptados por su equipo de confianza. Ella ya se había preparado para este momento. Había vivido toda su vida armando escenarios por si algún día alguien intentaba derrumbar lo que tanto trabajo le costó construir. No había llegado hasta donde estaba para dejarse tumbar por una mesera y un marido confundido. Llamó a su asistente personal y dio una orden rápida. «Seca, filtra el expediente. Ahora. ¿Estás segura? Hazlo. No quiero que Rodrigo tenga tiempo de dudar. Hazlo parecer escándalo, no traición». El plan era simple: ensuciar a Julia, y no un poco. Hacerla ver como una delincuente internacional. Hacerle creer a Rodrigo que estaba siendo usado, manipulado. Plantar la semilla de la desconfianza. Si no podía separarlos por la fuerza, lo haría con lo único que funcionaba, cuando el amor o la lealtad tambaleaban: el miedo. Al día siguiente, a primera hora, los portales de noticias amanecieron con un escándalo nuevo. Extraductora mexicana involucrada en red de espionaje financiero en Europa, reaparece en México como asesora de Rodrigo Santillán. La nota tenía fotos viejas de Julia, incluso una de ella con su esposo, en una reunión empresarial en Berlín. Los comentarios explotaron. Twitter, Facebook, noticieros. Todos hablaban de la mujer misteriosa que ahora estaba en el centro de una posible crisis empresarial. Julia se enteró por Toño. Llegó corriendo al restaurante agitado, con el celular en la mano. «Saliste en las noticias. Mira esto». Julia lo tomó, vio el encabezado y se le fue la sangre del cuerpo. Sintió una ola de calor subirle desde el pecho hasta la cara. Apenas pudo leer unas líneas más cuando su celular personal empezó a sonar. Era Rodrigo. Contestó sin pensar. «¿Estás bien?», preguntó él sin saludo. «No lo vi venir», dijo Julia con la voz quebrada. «Tienes que venir. Ya, a la oficina». Julia no lo pensó 2 veces. Dejó el mandil, salió por la puerta trasera y tomó un taxi. En el camino, el celular seguía vibrando. Llamadas desconocidas, mensajes, algunos de apoyo, otros de odio. La red ya estaba envenenada. Al llegar, Rodrigo la esperaba en la sala de juntas. Tenía cara de no haber dormido. En la mesa había impresiones de las noticias, capturas de pantalla, correos de clientes preocupados. «Están empezando a preguntar por ti», le dijo sin rodeos. «Y no todos están dispuestos a seguir si tú sigues cerca». Julia se sentó. No podía negar lo que decía. La noticia estaba por todos lados, y aunque era falsa o manipulada, tenía algo que la hacía peligrosa. Estaba mezclada con verdades a medias, con cosas que sí pasaron, pero contadas a la manera de Ivana. «¿Lo crees?», preguntó Julia, con los ojos clavados en los de él. Rodrigo dudó un segundo, uno solo, pero suficiente para que ella lo notara. «No lo sé», admitió. «No quiero creerlo, pero necesito entender por qué no me contaste todo desde el principio». Julia apretó los puños. «Porque no confiaba en nadie, porque pensé que si me acercaba mucho, iba a volver a perderlo todo, como lo perdí antes». Rodrigo bajó la cabeza. Julia lo miró y, sin esperar permiso, sacó de su bolso la memoria USB que Henrik le había dado. La puso sobre la mesa. «Ahí están los correos reales, las grabaciones, todo lo que esta mujer ha hecho. No te estoy pidiendo que me creas por lástima, solo que veas lo que hay ahí, y después, si decides alejarte, lo entenderé». Rodrigo tomó la memoria. La miró por unos segundos, pero no dijo nada. Julia se levantó. «Me voy. No quiero ser una carga, pero si decides seguir, sabes dónde encontrarme». Y se fue.
dejando la puerta abierta. Esa tarde, Julia apagó el celular. No quería leer ni un solo comentario más. Se encerró con su hijo en casa, le preparó su comida favorita y puso una película para distraerlo. Pero ella no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido en tan pocas horas. Otra vez le estaban quitando lo que con tanto esfuerzo había reconstruido. Otra vez la estaban empujando al vacío. Y esta vez dolía más, porque por primera vez en años había sentido que pertenecía a algo, que alguien creía en ella. Lo que no sabía era que Rodrigo, después de horas encerrado en su oficina, conectó la memoria y se quedó hasta la madrugada viendo todo. Videos, audios, contratos. Cada archivo confirmaba que Julia le había dicho la verdad desde el inicio, y que Ivana era la verdadera amenaza. Esa noche, Rodrigo tomó una decisión, una que lo cambiaría todo, porque ahora no solo estaba dispuesto a enfrentar a Ivana, estaba dispuesto a destruirla. Julia no sabía si era de día o de noche. Llevaba más de 12 horas encerrada en su departamento, sin abrir ventanas, sin prender la televisión, sin revisar el celular. Lo había dejado en silencio, boca abajo sobre la mesa. Ni siquiera lo quería voltear a ver. Desde que estalló la noticia, desde que su nombre se volvió tendencia y empezaron a decir que era espía, traidora y quién sabe qué más, solo había pensado en una cosa: proteger a su hijo. Y aunque el niño seguía sin enterarse de nada, ella sentía que el mundo se estaba cayendo de nuevo encima. Había intentado dormir, pero no podía. Daba vueltas en la cama, prendía y apagaba la lámpara. Caminaba por el pasillo como si buscara algo que no sabía dónde estaba. Afuera llovía. El golpeteo de las gotas contra las ventanas era lo único que rompía el silencio. Fue entonces, cerca de las 2 de la madrugada, cuando alguien tocó la puerta. Julia se congeló. Nadie tocaba su puerta a esa hora. Nadie. Pensó en no abrir. Se asomó por la mirilla. Un hombre de gabardina gris, empapado, con barba de varios días y cara de pocos amigos. No lo reconoció de inmediato, pero algo en su postura no le pareció peligroso. Dudó, volvió a mirar, y entonces lo recordó. Abrió la puerta solo lo suficiente. «¿Tú eres Santiago?», dijo él, rápido, directo. Era amigo de Esteban. Julia abrió un poco más. «¿Santiago Vargas?». Él asintió. «Necesito hablar contigo. No traigo tiempo, ni seguridad. Vengo solo». Julia lo dejó pasar. Lo observó de arriba a abajo mientras se quitaba la gabardina mojada. El cabello lo tenía pegado al rostro. Se veía cansado, pero con los ojos bien despiertos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella sin rodeos. «Me enteré de lo que pasó. De la nota. Del escándalo. No necesito lástima. No vengo por eso», dijo él, sacando de su mochila una carpeta de plástico vieja, llena de papeles húmedos en las orillas. «Vengo porque guardé esto por años. Pensé que no serviría de nada, hasta que vi tu nombre en todos lados». Julia tomó la carpeta. La abrió con cuidado. Lo primero que vio fue una hoja amarilla, con letra escrita a mano. Era la letra de Esteban, reconocible al instante. Sentía que se le iba a salir el corazón. «¿Cómo conseguiste esto?». «Esteban me la dio antes de morir», respondió Santiago. «Me dijo que si algo le pasaba, yo tenía que dártela a ti. Pero cuando lo perdimos, tú desapareciste. Nadie sabía dónde estabas, ni tus papás, ni tus amigos. Nadie». Julia seguía leyendo. Eran notas personales, frases sueltas, números, nombres. Pero entre todo eso, había algo más. Una copia impresa de un correo que Esteban había recibido una semana antes de su muerte. Un correo de Ivana. «Esto no puede ser...». «Sí», dijo Santiago, viéndola de frente. Ella estaba involucrada desde antes. Lo amenazó. Le dijo que se hiciera a un lado, que dejara de hurgar. Él no quiso. Y ya sabes lo que pasó. Julia levantó la mirada, con los ojos rojos, pero no de tristeza, de rabia. «¿Por qué no me lo diste antes?». «Porque tuve miedo, porque pensé que si yo me metía, también iba a terminar muerto. Pero ahora ya no puedo seguir callado. Vi cómo te destrozaron en la prensa. No mereces eso». Julia lo miró unos segundos. No sabía si abrazarlo o gritarle, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo asintió. «Gracias por traerlo». Santiago se acomodó en el sillón. Sacó un USB del bolsillo. «Todo lo que recopilé estos años también está aquí. Lo poco que pude investigar. Hay correos reenviados, capturas, movimientos sospechosos. Tal vez no sea suficiente, pero si lo unes con lo que tú tienes, es más que suficiente», dijo Julia, tomando el USB con fuerza. «Esto puede romperla». Santiago la observó un segundo más. Luego, en voz más baja, preguntó:
¿Rodrigo sabe todo? Sabe una parte, pero le voy a mostrar esto. ¿Confías en él? Julia no respondió de inmediato. Miró el USB, luego la carpeta. Quiero confiar. Santiago se levantó. Ten cuidado. Si ella ya se atrevió a quemarte públicamente, puede hacer mucho más. Está desesperada. Y la gente desesperada es la más peligrosa. Julia lo acompañó hasta la puerta. Le agradeció de nuevo. Cuando se fue, se quedó de pie en la entrada, con la carpeta en una mano y la memoria en la otra. El silencio era distinto ahora. Ya no era angustia, era concentración. Al día siguiente, se encontró con Rodrigo en un café discreto. No llevaban guardaespaldas, ni escoltas, ni trajes elegantes. Solo ella, él, y la misma carpeta que le había traído Santiago. Rodrigo la abrió, leyó las primeras hojas, y se quedó quieto. ¿Esteban escribió esto? Sí, es real. Y este correo, también. Rodrigo se quedó en silencio. Luego alzó la vista. Ivana está perdida. Julia negó con la cabeza. No todavía. Ella siempre tiene un plan B y uno C. Pero ahora tenemos más que palabras. Tenemos pruebas. Rodrigo asintió. Luego, sin aviso, le tomó la mano. No con fuerza, solo para hacerle saber que estaba con ella. Vamos a hacerlo bien, pero con cuidado. No podemos cometer errores. Julia respiró profundo. Por primera vez, sintió que no estaba peleando sola. Ese mismo día, empezaron a armar el expediente oficial, con nombres, fechas, datos. Preparaban todo para presentarlo ante una fiscalía especializada. No confiaban en cualquiera. Tenían que ser precisos. Mientras tanto, Ivana seguía moviendo sus piezas. No había visto venir a Santiago. Nadie lo había visto venir. Y justo por eso, se convirtió en el aliado más valioso. Porque a veces, el golpe más fuerte no viene del enemigo. Viene de donde nunca lo esperas. El salón estaba iluminado con luces doradas que colgaban desde lo alto, como si fueran estrellas ordenadas por un decorador con demasiado presupuesto. Música suave de cuerdas flotaba entre las mesas. Los camareros vestían de negro impecable y los invitados caminaban de un lado a otro con copas de vino en la mano, como si no existiera el mundo real afuera. Esa noche, el evento empresarial del año se llevaba a cabo en uno de los hoteles más exclusivos de Polanco, y todos los rostros importantes del sector estaban ahí. Rodrigo entró puntual, con el saco perfectamente ajustado, el reloj brillante en la muñeca y la mirada recta. Saludaba con un gesto a unos, con palabras cortas a otros. Había vuelto a ponerse la máscara que usaba en esos círculos, la del hombre exitoso, seguro, intocable, pero por dentro llevaba todo menos calma. Esa noche no iba solo por negocios. Había algo más, algo que pesaba en cada paso que daba. Ivana ya estaba ahí. Desde que lo vio entrar, lo siguió con la mirada desde su mesa. Vestía un vestido largo azul oscuro, con el cabello recogido y un collar de diamantes discretos. Sonreía con la elegancia de siempre, pero sus ojos no parpadeaban. Lo estaba esperando. Sabía que Rodrigo no iba a ir a ese evento por cortesía. Algo traía entre manos. Julia entró 10 minutos después, por la puerta lateral. Iba diferente. Nada de uniforme, nada de ropa de oficina. Traía puesto un vestido sencillo, negro, que le llegaba a la rodilla, con un suéter gris claro encima y una carpeta delgada en la mano. Se sentía fuera de lugar, lo sabía, pero eso ya no le importaba. Caminó directo a donde le habían dicho, un salón privado conectado al principal, reservado para reuniones especiales. Ahí la esperaba Rodrigo, solo, con una expresión que combinaba cansancio y decisión. ¿Estás lista?, le preguntó al verla. Julia asintió. No hacía falta decir más. En esa carpeta llevaban todo: copias de correos, las notas de Esteban, la información de Santiago, las transferencias, los nombres, las fechas. Era un expediente que podía derrumbar más que un negocio. Podía desenterrar cosas que muchos habían tratado de mantener escondidas durante años. Rodrigo respiró hondo y tomó la carpeta. Miró a Julia. Vamos paso a paso. Salieron juntos hacia el salón principal. En el camino, Rodrigo saludó a varios empresarios. Julia caminaba a su lado, seria, sin bajar la mirada. Ivana los vio acercarse. Se levantó con una sonrisa impecable y fue a su encuentro. «Qué sorpresa verte aquí», dijo ella, besando a Rodrigo en la mejilla como si nada pasara. «Este tipo de eventos no me los pierdo», respondió él, sin emoción. Ivana giró hacia Julia con una sonrisa tensa. «¿Y tú también te volviste empresaria?» «No, solo vine a ver caer una máscara», contestó Julia sin titubear. Ivana soltó una risita corta, pero en los ojos ya no había ni una chispa de humor. Rodrigo levantó la voz.
Ivana, vamos a hablar. En privado. Ahora. Ella lo miró con sorpresa fingida. ¿Aquí? ¿En medio de todos? Aquí mismo. Acompáñanos. Caminaron hacia una sala de cristal al fondo del salón, una de esas donde solo entran los que tienen el nombre en una lista. Cuando se cerró la puerta, Rodrigo puso la carpeta sobre la mesa. Todo esto habla de ti, dijo, serio. Y no son chismes ni suposiciones. Son pruebas, firmas falsas, amenazas, lavado de dinero y un correo donde le advertías a Esteban que se callara. Ivana ni se inmutó. Tomó una copa de la mesa y bebió con calma. ¿Y de verdad crees que con eso vas a derrumbarme? No estoy solo, dijo Rodrigo. Julia no está sola, y tú ya no controlas todo como antes. Ivana dejó la copa con cuidado. Luego lo miró con una mezcla de decepción y enojo. Te enamoraste de ella, ¿verdad? Rodrigo no respondió. No porque dudara, sino porque no pensaba entrar en ese juego. Esto va a salir a la luz esta misma semana, dijo Julia, firme. Ya presentamos una copia ante la fiscalía. Hoy vinimos solo por una cosa, para que sepas que no vas a tener tiempo de huir. Ivana se cruzó de brazos. Yo nunca corro. Pues prepárate para enfrentar lo que hiciste, dijo Rodrigo. Un silencio tenso llenó la sala. Afuera, el evento seguía con música, brindis y aplausos. Aquí adentro, el poder se tambaleaba sin hacer ruido. Ivana se acercó a Julia, la vio de frente, y por primera vez, sin máscaras, soltó la amenaza que había guardado todo ese tiempo. No sabes lo que estás haciendo. Hay gente detrás de mí que no se va a quedar quieta. Julia no retrocedió ni un paso. Yo tampoco. Rodrigo sacó su celular y marcó. En segundos, 2 oficiales vestidos de civil entraron al salón. Le mostraron una orden judicial a Ivana. Ella la leyó sin decir una palabra. Solo giró lentamente hacia Rodrigo. Así que así termina todo. No, respondió él. Así empieza. La sacaron escoltada. La gente en el evento apenas notó algo raro. Solo vieron que una mujer elegante salía con paso firme, rodeada de 2 hombres serios. Nadie imaginó lo que pasaba detrás. Julia se quedó de pie junto a Rodrigo, viendo cómo desaparecía por la puerta. No sentía victoria. No había emoción. Solo una calma rara, como cuando por fin sueltas un peso que llevaste encima por años. Rodrigo la miró. ¿Estás bien? No lo sé, pero lo logré. Lo logramos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No con felicidad desbordada, con paz. Esa noche, el poder se sacudió, y una verdad largamente escondida salió a la luz, sin pedir permiso. Los pasillos del Ministerio Público estaban fríos, no por el aire acondicionado, sino por el ambiente tenso. A cada paso de Ivana, los murmullos crecían. Entró con la cara alta, caminando como si todavía fuera dueña del mundo, como si esos 2 agentes de civil que la escoltaban fueran sus guardaespaldas, y no los hombres que la estaban entregando. Su vestido azul noche seguía impecable, aunque el maquillaje ya empezaba a correrse por la humedad del ambiente. No traía joyas ni cartera, solo el teléfono apagado que le quitaron al llegar. En el cuarto de declaraciones, la esperaban 2 fiscales con cara de no haber dormido en días. Sabían bien a quién tenían enfrente. Habían escuchado su nombre en reuniones, en juntas privadas, en los rumores de pasillos que nadie se atrevía a escribir. Pero ahora estaba ahí, sentada frente a ellos, con una carpeta llena de pruebas sobre la mesa y una mirada que no reflejaba miedo, sino estrategia. Ivana de la Vega, dijo uno de los fiscales, acomodando sus papeles. Está siendo investigada por uso de documentos falsos, desvío de recursos, cohecho internacional y asociación delictuosa. Ella no contestó, solo cruzó las piernas y los miró como si fuera parte de una junta más. ¿Tiene algo que decir? Tengo mucho que decir, respondió ella, con tono tranquilo, pero todo dependerá de lo que ustedes quieran escuchar. El fiscal cerró la carpeta de golpe. Nos interesa la verdad, y lo que está en esa carpeta ya habla por sí solo. Afuera, la prensa empezaba a reunirse. La noticia se había filtrado rápido. Uno de los empresarios más respetados del país acababa de presentar pruebas contundentes contra su propia esposa. Y esa mujer, conocida en revistas, eventos y círculos sociales como una de las más influyentes, ahora estaba sentada frente a la justicia. Rodrigo no fue al ministerio. No necesitaba verla otra vez. Lo único que hizo fue llamar a su abogado para confirmar que la denuncia se había formalizado y que todas las copias estaban ya entregadas a las autoridades correspondientes. Luego, se encerró en su oficina, cerró los ojos y dejó caer la cabeza entre las manos. Lo que acababa de hacer le dolía más de lo que pensaba.
pero lo volvería a hacer, porque no había otra forma. Julia, por su parte, no fue a celebrar. Estaba en casa, con su hijo. Le preparó chilaquiles con huevo, le dejó ver caricaturas más tiempo del permitido y apagó su celular por unas horas. Necesitaba silencio, no por tristeza, por salud. Por fin su nombre empezaba a salir de los titulares. Ya no era la espía mexicana, ahora empezaban a llamarla la denunciante clave, la mujer que destapó el caso, la exintérprete que enfrentó al poder. Pero ella solo quería volver a ser mamá un rato, sin ruido. Mientras tanto, en los medios, todo se desmoronaba para Ivana. Se filtraron más correos, aparecieron grabaciones nuevas, ex-socios empezaron a hablar, varios empleados de su empresa fueron llamados a declarar. Algunos intentaron negar su participación, otros no aguantaron la presión y contaron todo. La estructura de años, construida a base de control, dinero y amenazas, empezó a derrumbarse ladrillo por ladrillo. Cada nuevo testimonio era como una patada a la base de su reinado. La revista que alguna vez la había puesto en portada como la mente maestra detrás del crecimiento Santillán Group, ahora titulaba La caída de Ivana, poder, engaño y traición. Su círculo social empezó a darle la espalda. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas se convirtieron en silencios. El mundo que había construido a base de imagen se deshacía con la misma rapidez con la que alguna vez lo levantó. En uno de los noticieros más vistos del país, la periodista estrella entrevistó en exclusiva a Rodrigo. ¿Qué lo llevó a denunciar a su esposa?, le preguntó con voz seria. Rodrigo miró a la cámara unos segundos antes de contestar. La verdad, y el respeto que le debía a alguien que murió por buscarla. Julia vio esa entrevista desde su celular, sola, sentada en la cocina. Cuando escuchó esas palabras, se le aguaron los ojos, no por Rodrigo, sino por Esteban, porque por fin, después de tanto, su nombre se limpiaba sin necesidad de gritar. Lo estaban haciendo por él, y eso era lo único que ella necesitaba. Días después, Ivana fue trasladada a un centro de reclusión provisional. Nada de celdas de lujo, nada de tratos especiales. Le retiraron pasaporte, bienes bloqueados, cuentas congeladas. Su empresa fue intervenida. La mayoría de sus socios fingieron no conocerla, y la fiscalía, por primera vez en mucho tiempo, parecía decidida a llegar hasta el fondo. Pero incluso encerrada, Ivana no dejaba de moverse. Desde su celda, pidió una hoja y un bolígrafo. Escribió una carta, una sola hoja, sin saludo, sin despedida. La dirigió a Rodrigo. Solo decía, jugaste bien, pero esto no ha terminado. Siempre hay otra jugada, y tú acabas de mostrar la tuya primero. La carta nunca llegó. Rodrigo se negó a recibirla. Le pidió al abogado que no aceptara nada firmado por ella. No porque tuviera miedo, porque ya no quería seguir dándole espacio en su vida. Julia y Rodrigo se vieron una noche, en una banca del parque donde ella solía llevar a su hijo. Él llegó con una bolsa de pan dulce, como si fuera una tarde cualquiera. ¿Tú crees que esto de verdad se acabó?, preguntó Julia, dándole un sorbo a su café. Rodrigo se quedó pensando. No sé si se acabó, pero al menos ya no nos estamos escondiendo. Ella sonrió leve. No necesitaban más. La reina había caído, no con un escándalo explosivo, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. No fue un derrumbe en cámara lenta, fue un golpe firme, limpio, inevitable. Y a veces, cuando el castillo de mentiras es demasiado alto, basta con tocar la base con la mano correcta para que todo se venga abajo. El cielo estaba nublado, como si la ciudad entera se hubiera tomado una pausa para respirar después de tantas semanas intensas. Julia caminaba sola por una calle tranquila de la colonia Roma, con las manos en los bolsillos de su abrigo y los pensamientos revueltos. A pesar de que Ivana estaba tras las rejas, a pesar de que las pruebas ya estaban en manos de las autoridades, ella no se sentía ligera. Sí, era una victoria. Sí, por fin se había hecho justicia. Pero algo dentro de ella seguía cargando peso. Rodrigo le había escrito temprano, preguntándole si podían verse. No era raro. Desde que todo había explotado, hablaban con frecuencia. Pero ese mensaje tenía un tono distinto, más corto, más directo, como si él también necesitara cerrar algo. Quedaron de verse en la misma cafetería discreta donde se habían reunido semanas atrás. Julia llegó primero, se sentó en la mesa de siempre, pidió café sin azúcar y se quedó mirando la calle por la ventana. Rodrigo llegó 10 minutos después. Traía chamarra de mezclilla, jeans oscuros y una cara de esas que dicen: «Traigo algo importante que decir». Se saludaron con un beso en la mejilla.
sin formalidades. ¿Estás bien?, le preguntó él. Sí. ¿Y tú? Rodrigo dudó. Más o menos. Julia lo miró. No preguntó de inmediato. Le dio espacio. Él tomó aire. Se pasó una mano por el cabello y luego se recargó en la mesa. Hoy fui a ver a Santiago, dijo. Me entregó unos documentos que tu esposo había guardado. Más allá de lo que ya sabíamos. Julia se tensó. ¿Y qué había? Rodrigo la miró fijamente. Luego sacó una hoja doblada de su chamarra. La puso sobre la mesa y la empujó hacia ella. Esto. Julia la tomó con cuidado. Era una carta escrita a mano. Reconoció la letra al instante. Era de Esteban. Sintió que algo se le atoraba en la garganta. ¿Dónde la encontró? Entre los papeles viejos. Estaba dentro de un sobre con tu nombre. Nunca la mandó. Tal vez no le dio tiempo. Tal vez pensaba dártela en persona. Julia abrió la hoja. Empezó a leer en silencio. Rodrigo no decía nada. Solo la observaba. Ella leía sin pestañear, sin respirar, como si cada línea le fuera devolviendo algo que había perdido. En el tercer párrafo, se quedó congelada. Tragó saliva. Bajó la carta. Esto no puede ser. Rodrigo asintió. Despacio. Sí puede. Julia volvió a leer. En esa parte, Esteban decía algo que nunca antes había salido a la luz. Una confesión. Una que ni siquiera había imaginado. Julia, hay algo que no alcancé a decirte y que tal vez no debía callar. En el viaje a Hamburgo, conocí a alguien que me dijo algo sobre Rodrigo Santillán, que hace años, cuando tú aún trabajabas como intérprete freelance, él y tú coincidieron en una cena. Me dijo que tú y él pasaron tiempo juntos, que se notaba una conexión rara, fuerte. Yo nunca te pregunté, porque confiaba, pero ahora tengo miedo de haberlo ignorado, de que haya cosas que tú tampoco supiste. Julia levantó la vista, confundida. ¿Qué es esto? Rodrigo no tardó en responder. Yo tampoco lo recordaba, hasta que vi esto, hasta que conecté fechas, sitios, personas. Julia frunció el ceño. Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Él respiró hondo. Estoy diciendo que tal vez nosotros nos conocimos antes, mucho antes. Julia se quedó sin palabras. ¿Dónde? En Berlín, en una cena empresarial. Fuiste mi intérprete un par de horas. Fue algo muy rápido, pero hablamos, y hubo algo. Me acuerdo de ti, pero no como ahora. Me acuerdo de esa sensación, de alguien diferente, pero luego no supe más de ti. No recordaba tu nombre, solo tu cara. Y fue hasta hace poco, viendo fotos viejas, que me cayó el 20. Julia se cubrió la boca con la mano. Empezaba a entender por dónde iba todo. ¿Estás diciendo que...? Rodrigo asintió. Tu hijo tiene 10 años, ¿no? Julia se quedó congelada. Sí, y esa cena fue hace 11. Más o menos. Coincide. Julia negó con la cabeza, como si fuera demasiado. No puede ser. Yo no supe nada. Nunca me llamaste. Nunca me buscaste. Porque no sabía. Porque no me lo dijiste. Porque ni siquiera sabía tu nombre completo. Julia bajó la mirada. Recordaba esa noche. Una cena rara. Una plática rápida. Un momento impulsivo. Nunca lo había contado a nadie. Pensó que había sido un error. Algo que no debía repetir. Después de eso, su vida se llenó de trabajo, de viajes, de Esteban. ¿Tú crees que...? Rodrigo la interrumpió. Julia, tenemos que saberlo. No por curiosidad. Por él. Por tu hijo. Ella se quedó en silencio. Sentía que el corazón le temblaba. Todo el piso debajo de ella parecía moverse. ¿Y si sí? Preguntó, bajito. ¿Y si es tu hijo? Rodrigo se quedó viéndola, con los ojos brillosos. Entonces me perdí 10 años de su vida. Y quiero recuperarlos. Julia lo miró, con lágrimas a punto de caer. Nunca imaginó eso. Nunca. Pensó que ya había pasado por todos los giros posibles, por todos los secretos. Pero este era el más fuerte, el más inesperado. Yo no sé qué decir, susurró. No sé cómo explicárselo a él. Tú no tienes que hacer esto sola, dijo Rodrigo. No más. Se quedaron callados un rato. Afuera, la ciudad seguía su curso. Gente cruzando las calles, taxis tocando el claxon, alguien vendiendo flores en la esquina. Todo parecía igual. Pero dentro de esa cafetería, el mundo acababa de cambiar. Julia tomó la carta con ambas manos. Ya no sabía si llorar o sonreír. Solo sabía que lo que venía después iba a ser difícil, pero real. Y por primera vez, eso le bastaba. La puerta del departamento se abrió con un clic suave. Julia entró despacio, con una carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo como tambor. No sabía si estaba más nerviosa o más en paz. Era una mezcla rara, como cuando te subes a una montaña rusa sin estar seguro de si deberías estar ahí, pero igual te lanzas. Rodrigo venía detrás de ella, sin decir palabra.
Cargaba una bolsa con pan dulce y una sonrisa discreta. Se habían visto varias veces en los últimos días, hablando sobre lo que vendría, sobre lo que significaba todo lo que habían descubierto. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iban a hablar del pasado. Iban a hablar del niño que estaba sentado en la alfombra del cuarto, viendo caricaturas con una caja de jugo en la mano. Santiago, el amigo de Esteban, estaba ahí también. Había ido por el niño a la escuela y se quedó para acompañarlo hasta que Julia volviera. Cuando la vio entrar, se levantó del sillón. «Ya me voy», dijo bajito. «Está tranquilo. No sabe nada». Julia le agradeció con una mirada. Rodrigo también lo saludó. Los dos sabían que le debían más de lo que podían decir. Santiago se despidió del niño con un chiste. Le chocó los 5 y se fue. Julia caminó hasta donde estaba su hijo y se agachó a su nivel. Lo miró a los ojos con una ternura distinta, como si por fin pudiera decirle la verdad sin miedo. «Amor, hay alguien que quiero que conozcas». El niño levantó la mirada. Tenía los ojos grandes, iguales a los de ella, pero con una expresión que a Rodrigo le pareció familiar, muy familiar. «¿Él es tu amigo?», preguntó, señalando a Rodrigo. Julia asintió. «Sí, es mi amigo, y también es alguien muy importante para ti». El niño frunció el ceño. Rodrigo dio un paso adelante, sin querer asustarlo. «Hola, campeón. Me llamo Rodrigo. ¿Eres como mi tío o qué?». Rodrigo sonrió. «No exactamente, pero me gustaría estar cerca, conocerte, acompañarte». Julia tomó la mano del niño. «Rodrigo es tu papá». El silencio fue largo. El niño no reaccionó de golpe. Solo lo miró, serio, como si intentara entender. Julia tragó saliva. Le acarició el cabello. «Sé que es mucha información, pero quiero que sepas que no te mentí. Solo no lo supe antes. Nadie lo supo». Rodrigo se agachó también. No lo tocó. Solo lo miró con respeto. «Yo tampoco lo supe, pero ahora que lo sé, quiero estar contigo, si tú me dejas». El niño no respondió. Se levantó y se fue al cuarto sin decir nada. Julia se quedó helada. Rodrigo también. Por dentro, los dos se estaban rompiendo. Julia fue a seguirlo, pero Rodrigo la detuvo con una mano en el brazo. «Dale tiempo». Julia se sentó en el sillón. Tapó su cara con las manos. Rodrigo se sentó a su lado. «¿Y si me odia? No te va a odiar. Solo está en shock. Es un niño. Es mucho para procesar». Julia asintió, pero no hablaba. Pasaron unos 20 minutos en silencio. Solo se escuchaban los créditos de una caricatura desde el fondo del pasillo. Después, pasos suaves. El niño volvió al cuarto. Traía una libreta en la mano. Se la dio a Rodrigo sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Un dibujo. De mi familia». Rodrigo lo abrió. Era un dibujo de palitos. Había 3 personas. Una mamá, un niño y un hombre. Todos con sonrisas. «¿Eso soy yo?». El niño asintió. «Pero todavía no te voy a decir papá, ¿eh?». Rodrigo rió bajito. «Me parece justo». Julia respiró por fin. Se levantó, abrazó a su hijo y luego lo besó en la cabeza. «¿Quieres cenar algo rico?». «Sí, pero que él pague». Los 3 rieron. Rodrigo se levantó y fue por la bolsa de pan dulce. «Tengo conchas, orejas y roles. Ustedes eligen primero». Esa noche cenaron en la alfombra, sin cubiertos, sin reglas, solo ellos 3, riendo, jugando, con el televisor de fondo. Julia lo miraba de reojo. Ver a Rodrigo tan diferente, tan relajado, tan entregado, le removía todo. Ya no era el CEO de los trajes caros. Ahora era un hombre que estaba descubriendo lo que era ser papá, a través de un dibujo mal hecho y unas risas compartidas en el piso. Después de que el niño se durmió, Julia y Rodrigo salieron al pequeño balcón. La ciudad sonaba lejos. Un par de claxons, música bajita en alguna ventana vecina. Él le pasó una taza de té caliente. Ella la sostuvo con ambas manos. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora hacemos las cosas bien», dijo él. «Sin prisas, sin máscaras». Julia lo miró. «¿Aunque eso signifique empezar desde cero?». Rodrigo le tomó la mano. «Contigo, empiezo desde donde tú quieras». Ella no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Cerró los ojos. Se permitió soltar el aire que llevaba semanas guardando. Ya no era la misma, ni él tampoco. Y aunque el camino que venía no sería fácil, por primera vez no tenía miedo. Al fin, lo que venía no era una huida, era un nuevo comienzo.